Jamás imaginé que fuera posible sentir miedo y paz al mismo tiempo. Pero así viví durante mucho tiempo, con el corazón dividido entre el temor y la serenidad que solo Jesús puede dar. Me llamo Rashid Khan y crecí en South Gore, Pakistán, un lugar donde el aroma de las especias se mezcla con el polvo de las calles y donde ser cristiano no es solo una elección espiritual, sino una decisión que puede costarte la vida. Nací en un hogar donde ya se conocía el precio de seguir a Cristo. Mi abuelo fue golpeado en la década de 1970 por negarse a renegar de su fe. Mi padre perdió incontables trabajos por negarse a ocultar que era seguidor de Jesús. Y mi madre aprendió desde muy pequeña a transformar la fe en silencio. Escondía la Biblia bajo el colchón, evitaba llevar cruces al cuello y susurraba el nombre de Jesús como si guardara un secreto precioso y peligroso a la vez. Nuestra casa era sencilla, de ladrillos sin enlucir, con un techo que se empapaba con la lluvia durante los monzones. Éramos 5 hermanos, y a pesar de todas las dificultades, mis padres siempre nos reunían por la noche. Eran las horas más sagradas del día. A la luz parpadeante de las velas, mi padre leía los salmos con su voz cansada, y mi madre entonaba antiguos himnos en urdú que parecían trascender el tiempo y tocar el cielo. Esos momentos eran nuestra iglesia, un pequeño rincón del reino de Dios en medio de la oscuridad. Pero junto con la fe llegó el miedo. Un miedo que dormía en la casa como un animal silencioso, listo para despertar en cualquier momento. Mi padre vivía con el temor de que un día alguien llamara a nuestra puerta y que, en ese instante, todo terminara. Yo era solo una niña cuando comprendí el verdadero significado de ese miedo. Una familia cristiana, que vivía a pocas calles de la nuestra, fue acusada de blasfemia. No importaba si era cierto o no. En nuestro país, una acusación bastaba. En cuestión de horas, una turba se congregó con antorchas y piedras. Recuerdo haber visto, desde nuestra ventana, las llamas elevándose y el humo negro cubriendo el cielo. Mi madre nos metió debajo de la cama y allí nos quedamos, escuchando los gritos, esperando. Esperamos toda la noche, sin saber si seríamos los siguientes. Esa familia desapareció. Nunca más supimos de ellos. Y el silencio que siguió fue el más aterrador de todos. Después de esa noche, algo dentro de mí cambió. Empecé a vivir en constante alerta. Iba a la escuela, jugaba con mis amigos, pero por dentro, un miedo me acompañaba siempre. Y con el tiempo, ese miedo me enseñó a mentir. Cuando me preguntaban si era musulmana, decía que sí. Cuando me invitaban a la mezquita, ponía excusas. Aprendí a ocultar quién era para sobrevivir, pero cada mentira me alejaba un poco más de mí misma. A los 20 años, me di cuenta de que había perdido mi identidad. Decía creer en Cristo, pero lo negaba a diario con mi silencio. Lo amaba, pero vivía como si fuera un recuerdo lejano. Fue entonces cuando toqué fondo. Ya no podía soportar vivir dividida entre el miedo y la fe. Fue en ese punto de agotamiento cuando encontré la verdadera paz. La paz que llega cuando finalmente decides que Jesús vale más que cualquier seguridad. Hubo un tiempo en que mi fe simplemente se desvaneció. Dejé de rezar, aparté la Biblia y empecé a buscar consuelo donde no lo había. Comencé a beber a escondidas. Sabía que estaba mal, pero me adormecía. Me hacía olvidar por unas horas el vacío que crecía en mi interior. Poco a poco, me fui alejando de mi familia. Mi madre lloraba por mí todas las noches, y mi padre intentaba hablar conmigo, pero lo evitaba. Me consumía la ira contra Dios por haberme puesto en una vida tan difícil, ira contra el mundo por no permitirme vivir en paz, y sobre todo, ira contra mí mismo por ser un cobarde. Me odiaba a mí mismo. Sentía que había defraudado a todos, a Dios, a mi familia y a mí mismo. Fue en ese momento, cuando ya había tocado fondo, que conocí a Samuel. Fue un encuentro sencillo, casi banal, pero lo cambió todo. Ese día fui al mercado a comprar verduras para mi madre. Un tímido intento de remediar las heridas que yo misma había causado. Mientras caminaba, vi a un hombre tropezar y caer, dejando caer sus bolsas al suelo. La gente pasaba apresuradamente fingiendo no verlo. Por un instante, pensé en hacer lo mismo, pero algo dentro de mí me detuvo. Me agaché y lo ayudé a levantarse. Me miró con una sonrisa cansada y me dijo: «Que Dios te bendiga, hijo». En ese momento,
Noté algo diferente en sus palabras. Había fe en ellas. Le ayudamos a recoger la compra y me invitó a tomar el té. No entendí por qué acepté, pero fui. Nos sentamos en un pequeño y sencillo café de esquina, algo ruidoso, y se presentó. Samuel. Comenzó a hablarme con una calma que no le veía desde hacía mucho tiempo. Me hizo preguntas sencillas sobre mi vida, mi familia, mis sueños. Al principio, respondí por cortesía, intentando mantener las distancias, pero su mirada era distinta. No quería juzgarme, sino comprenderme. Poco a poco, mis defensas empezaron a ceder, y sin darme cuenta, empecé a hablar. Le conté todo: el miedo, las mentiras, la vergüenza, las veces que negué a Cristo y lo perdida que me sentía. Hablé sin parar, quizá porque por primera vez alguien me escuchaba de verdad. Al terminar, esperaba el sermón, la reprimenda, la mirada de decepción, pero no hizo nada de eso. Samuel simplemente puso su mano sobre la mía y dijo con voz tranquila: Rashid, Dios no te ha abandonado. Te estaba esperando y ahora has regresado. Esas palabras me traspasaron el corazón. Lloré allí mismo, en ese sencillo café, sin vergüenza, sin miedo. Lloré por todo lo que había guardado dentro durante años. La culpa, el miedo, el vacío. Y Samuel no intentó consolarme con frases hechas. Simplemente se quedó conmigo, en silencio, como alguien que comprende el dolor sin necesidad de explicarlo. Cuando dejó de llorar, me invitó a una reunión. No somos muchos, dijo con una sonrisa, pero somos familia, y creo que eso es lo que necesitas ahora mismo. Esa noche fui. No sabía qué esperar. Samuel me encontró en una discreta esquina, y caminamos por callejones que nunca antes había visto. Nos detuvimos frente a una casita escondida entre otras. Desde fuera era normal, sin ningún letrero. Pero en cuanto entré, sentí algo que no había sentido en años: paz. Dentro había unas 20 personas, familias, jóvenes, ancianos, todos cristianos, todos con historias marcadas por el mismo miedo que me atormentaba. Pero allí, dentro de esa casa, no había lugar para el miedo. Oraban en voz alta, cantaban himnos, pronunciaban el nombre de Jesús con alegría y libertad. La ceremonia fue sencilla: una guitarra, unas pocas voces, una mesita con una Biblia gastada. Pero había algo sagrado en aquel lugar, algo que ninguna catedral podría replicar. Era como si el mismo Espíritu de Dios estuviera allí, entre nosotros, sanando cada corazón afligido. Esa noche cantamos himnos antiguos. Voces sencillas, llenas de emoción, resonaban entre las paredes de aquella casita. Samuel abrió la Biblia y comenzó a predicar sobre el hijo pródigo. Habló de cómo el padre, al ver regresar a su hijo, corrió hacia él, no para condenarlo, sino para abrazarlo. Habló de la alegría del reencuentro, del amor que nunca se rinde. Mientras hablaba, algo dentro de mí se rompió, y al mismo tiempo, algo se restauró. Sentí como si Dios mismo estuviera allí, mirándome a los ojos y diciéndome: «Bienvenido de nuevo, hijo». Al terminar la reunión, varias personas se acercaron a mí. Nadie me preguntó de dónde venía ni qué había hecho. Simplemente me abrazaron y me dieron la bienvenida como a uno más de la familia. Era la primera vez en muchos años que sentía que pertenecía a algún lugar. Regresé a casa esa noche con el corazón ligero, como si me hubieran quitado un gran peso de encima. Mis problemas no habían desaparecido. El mundo exterior seguía igual, pero dentro de mí algo había cambiado. Había redescubierto la fe, o quizá fue la fe la que me redescubrió a mí. Comencé a asistir a las reuniones con frecuencia. Todas las semanas, a veces 2 veces. Llegaba temprano para ayudar, acomodando las sillas, preparando té, barriendo el piso. Aquel lugar se convirtió en mi refugio. Poco a poco, muy poco a poco, la llama que creía extinta comenzó a reavivarse. Samuel se convirtió en mi mentor y amigo. Pasábamos horas hablando de la Biblia, de la vida y de lo que significaba seguir a Jesús en un país donde podía costarlo todo. Él me enseñó que la fe no es la ausencia de miedo, pero tuvo el valor de obedecer, incluso temblando. Dijo: «La valentía no consiste en no sentir miedo, Rashid. Consiste en hacer lo correcto a pesar de él». Un día me miró y dijo algo que lo cambió todo: «Tienes un don. Dios te dio una voz que llega a la gente. Él quiere usarte». Me reí. ¿Yo?
¿El cobarde que había pasado años negando su fe? Pero Samuel insistió. Los mejores testimonios provienen de aquellos que han tocado fondo, porque saben de dónde Dios los rescató. Comencé a predicar, con cierta reticencia. Al principio fue un desastre. Me temblaban las manos, me flaqueaba la voz y apenas podía mirar a la gente a los ojos. Pero Samuel creyó en mí, y poco a poco, yo también empecé a creer en él. Con el tiempo, encontré mi voz. Descubrí que no necesitaba hablar como un pastor, solo necesitaba contar lo que Dios había hecho por mí. Y la gente me escuchó, lloraron, se identificaron conmigo. La comunidad empezó a crecer. De 20, pasamos a 30, luego a 40. La pequeña habitación ya no daba abasto. Necesitábamos un nuevo lugar, y en Pakistán eso es casi imposible. Las reuniones cristianas atraen la atención, y allí la atención puede significar peligro. Pero Dios nos abrió un camino. Uno de los hermanos conocía a un hombre llamado Yusuf, un albañil que había oído hablar de un viejo edificio abandonado en las afueras del barrio. Fuimos a verlo. No era bonito. Paredes desconchadas, ventanas rotas, un techo a punto de derrumbarse. Pero era espacioso, y lo más importante, discreto, escondido entre callejones, fuera de la vista de las calles principales. Allí presenciamos un milagro disfrazado. Cada familia aportó lo que pudo. Algunos dieron dinero, otros tiempo. Pasamos meses trabajando noches y fines de semana. Yusuf dirigió la renovación. Cambiamos el techo, pintamos las paredes, instalamos ventanas nuevas y construimos bancos con madera reciclada. En el centro del salón, Samuel construyó un altar con sus propias manos, una sencilla y robusta mesa de madera que se convertiría en el corazón de nuestro nuevo templo. Sobre ella colocamos una gran Biblia, marcada por las manos de muchos, y una cruz tallada por uno de los hermanos. No era lujoso, pero era sagrado. Era nuestro pequeño rayo de luz en medio de la oscuridad. El día de la inauguración fue uno de los más felices de mi vida. Todos nos reunimos temprano, trayendo lo que teníamos. Comida sencilla, sonrisas sinceras y una alegría difícil de explicar. Cantamos, oramos, y Samuel consagró el edificio a Dios. Con lágrimas en los ojos, pidió que fuera un refugio, un lugar donde la luz de Cristo brillara en medio de la oscuridad. Cuando todos dijimos amén, fue como si el cielo mismo se uniera a nuestras voces. Los meses siguientes fueron de una belleza sublime. Nos reuníamos los domingos antes del amanecer para no llamar la atención, y los miércoles por la noche estudiábamos la Biblia. Los viernes teníamos reuniones de oración que duraban horas. La iglesia estaba llena. Los niños corrían entre los bancos. Las madres compartían té y pan después del servicio, y los hombres conversaban sobre la vida, sosteniendo sus Biblias con cuidado, como si fueran un tesoro. Pero incluso en los momentos de alegría, sabíamos que el peligro acechaba. Había miradas indiscretas, susurros en las esquinas, vecinos que apartaban la vista o escupían al suelo al pasar. Poco a poco, las señales se hicieron más claras. Un día, encontramos basura esparcida en la entrada. Luego, grafitis en las paredes, palabras de odio, amenazas que dolían más que las piedras. Recuerdo a Samuel limpiando todo con sus propias manos, restregando con agua y jabón hasta que no quedó ni una sola letra. No dijo nada, pero pude ver la preocupación en sus ojos. Todos estábamos asustados. Celebramos una reunión de liderazgo para decidir qué hacer. Algunos querían suspender los servicios hasta que la situación se calmara. Otros pensaban que debíamos continuar, pero con más cautela. Estaba indeciso. Quería proteger a nuestra gente, pero también sabía que si cedíamos al miedo, quizá nunca volveríamos a ser los mismos. Samuel escuchó en silencio. Luego se puso de pie y dijo con voz firme: «Hermanos y hermanas, yo también siento miedo. Pero, ¿de qué sirve nuestra fe si solo la vivimos cuando estamos a salvo? Jesús nunca prometió comodidad, prometió presencia. Nos llamó a tomar nuestra cruz, y eso es lo que estamos haciendo». Sus palabras nos impactaron como fuego y consuelo a la vez. Salimos de aquella reunión con lágrimas en los ojos, no porque el peligro hubiera desaparecido, sino porque comprendimos, más que nunca, el motivo de nuestra presencia allí. Continuamos. Adoramos con más pasión, oramos con más fervor y nos despedimos con abrazos más largos,
como si cada servicio pudiera ser el último. La tensión era palpable, pero también lo era la presencia de Dios entre nosotros. 2 semanas antes del ataque, pasé una de las noches más intranquilas de mi vida. No podía dormir. Una fuerte premonición me invadía. Me levanté y fui al templo. Las calles estaban desiertas, silenciosas. Al llegar, noté que la puerta estaba entreabierta. Entré despacio y dentro, en la penumbra, vi a Samuel arrodillado ante el altar. Tenía la Biblia abierta, los ojos cerrados y los labios moviéndose en oración. Me quedé quieto un instante, observándolo. Alzó la cabeza y sonrió, cansado pero sereno. «¿Tú tampoco pudiste dormir, verdad, Rashid?», preguntó. Me senté a su lado y le confesé. «Tengo miedo, Samuel. Siento que algo malo va a pasar». Él asintió lentamente. «Yo también lo siento, amigo mío. Pero el miedo no es el problema». Permanecí en silencio, esperando a que continuara. Miró al altar, luego a mí, y dijo: «El miedo solo vence cuando permitimos que silencie nuestra fe. Pero mientras sigamos orando, mientras sigamos amando y sirviendo, jamás nos dominará. El miedo existe, pero el amor de Cristo es mayor». Esas palabras se me quedaron grabadas. No sabía que serían las últimas conversaciones tranquilas que tendríamos. «El problema», dijo Samuel con la voz serena de quien ya conocía el peso de sus propias palabras, «no es sentir miedo, Rashid. El problema es dejar que el miedo nos impida hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer». Me quedé en silencio un momento, intentando asimilarlo. Luego pregunté, sin pensarlo, con la voz temblorosa: «Pero, ¿y si nos matan?». Samuel me miró con esos ojos cansados y sabios, los ojos de alguien que había visto el dolor y aún así había elegido el amor. «Entonces morimos», respondió sencillamente, «pero morimos fieles, y eso es mejor que vivir como cobardes». Sus palabras me marcaron. No eran fanatismo, sino convicción. Eran la clase de fe que nace de alguien que ya ha sopesado las consecuencias y aún así ha decidido que Jesús vale más. Nos arrodillamos ante el altar, rezando hasta el amanecer. La luz empezó a entrar a raudales por las ventanas, y en ese instante sentí una extraña paz, una mezcla de temor y entrega. No lo sabía entonces, pero aquella sería una de nuestras últimas conversaciones. Los días siguientes transcurrieron con una extraña calma. Todo parecía demasiado normal, como la calma que precede a la tormenta. Intenté concentrarme en el trabajo, pero mis pensamientos siempre volvían a la iglesia. Sentía una opresión en el pecho, una inquietud que no desaparecía. El sábado por la noche soñé con fuego. En el sueño, el templo ardía en llamas. La gente gritaba y corría de un lado a otro. Intenté salvarlos, pero no pude. En medio del caos, el altar permanecía intacto, brillando con una luz que no provenía del fuego, una luz viva y pura, como si Dios mismo estuviera allí. Desperté sudando, con el corazón acelerado. En el desayuno, le conté a mi madre lo que había soñado. Ella palideció y me tomó la mano. «Rashid, tal vez Dios te esté preparando para algo. Ora, hijo mío, ora sin cesar». Y oré. Oré todo el día, más de lo que había orado en semanas. El domingo amaneció radiante, con ese calor húmedo que parece adherirse a la piel. Me levanté temprano, me vestí y me preparé para ir al templo. Mi madre preparó café y me miró con preocupación. «Ten cuidado», dijo, tocándome la cara. «Siempre lo tomo, mamá», respondí, intentando sonreír. Pero al salir, sentía los pies pesados. Cada paso hacia la iglesia me costaba un gran esfuerzo. Una parte de mí quería regresar, otra me impulsaba a seguir adelante. En el fondo, sabía que ese día sería diferente. Cuando llegué, había más gente de lo habitual. Era como si todos sintieran la misma urgencia. Los niños jugaban en el patio. Las mujeres preparaban té y pan. Los hombres colocaban las sillas. Samuel estaba en el altar, con la Biblia abierta, repasando sus notas. Al verme, sonrió. «Qué día tan bonito, Rashid», dijo. «Tengo la sensación de que hoy va a ser un gran día». Intenté devolver la sonrisa, pero mi corazón estaba inquieto. A las 9 en punto, comenzamos. Voces se alzaron en alabanza, antiguos cantos que hablaban de fidelidad y esperanza. Los niños recitaron versículos memorizados. Una hermana relató, conmovida, cómo Dios la había sanado de una grave enfermedad. Reímos,
Lloramos, oramos juntos. El templo parecía cobrar vida. Era como si el cielo hubiera descendido a la tierra. Entonces Samuel se acercó al altar y le habló a Daniel. Les predicó acerca de los 3 jóvenes arrojados al horno de fuego, acerca de cómo se negaron a postrarse ante el ídolo del rey. Leyó sus palabras. Nuestro Dios puede librarnos, pero incluso si no lo hace, no nos doblegaremos. Su voz temblaba de emoción. Hermanos, dijo, puede que llegue el día en que tengamos que elegir entre nuestra comodidad y nuestra fe. Cuando llegue ese día, que nuestra respuesta sea como la suya. No nos doblegaremos. Un silencio reverente llenó la sala. Y entonces juntos todos respondimos, amén. Ese amén resonó en lo más profundo de mi ser como un voto, como una promesa, y aunque no lo sabía, sería la última vez que lo pronunciaríamos todos juntos. No sabíamos cuán profético sería aquel sermón. Tras la predicación, compartimos el pan y el vino, recordando el cuerpo y la sangre de Cristo. Oramos los unos por los otros, y una paz profunda llenó el lugar. Era una paz distinta, no tranquilidad, sino preparación, como si Dios nos estuviera fortaleciendo a cada uno para lo que estaba por venir. Y entonces se oyó el sonido. Al principio, pensé que era el ruido habitual de un domingo. El mercado cercano siempre estaba abarrotado, vendedores gritando, coches pitando, niños jugando. Pero ese sonido era diferente. Era un murmullo pesado y lejano que crecía rápidamente, como una ola que se acercaba. Samuel levantó la mano, pidiendo silencio. Las voces se hicieron más claras y más cercanas. Mantén la calma, dijo, intentando conservar la compostura. Quizás solo estén de paso, pero sus ojos decían lo contrario. Me acerqué a una de las ventanas y corrí la cortina lo suficiente para ver el interior. Lo que vi me revolvió el estómago. Una multitud, no 10, ni 20 personas, cientos. Hombres y mujeres avanzaban calle abajo, algunos con palos, otros con piedras en las manos. Vi carteles, vi ira. Vi caras conocidas, el frutero de la esquina, la mujer de la tienda de telas, los chicos que había visto jugando a la pelota en el callejón. Pero ahora sus rostros estaban desfigurados, consumidos por algo que parecía algo más que odio humano. Samuel. Mi voz flaqueó. Vienen hacia acá. El silencio dentro del templo era ensordecedor. Las madres abrazaban a sus hijos. Algunos hombres se pusieron de pie, pero nadie sabía qué hacer. No teníamos a dónde correr, ni forma de defendernos. Solo nos quedaban nuestras oraciones. Afuera, los gritos crecieron hasta convertirse en un rugido. Infieles, blasfemos, fuera de aquí, muerte a los cristianos. Cada palabra se sentía como una piedra lanzada contra las paredes. Samuel se levantó y caminó hacia la puerta. «No», dije agarrándole del brazo. «No te vayas, es demasiado peligroso». Me miró con una calma que me desarmó. «Rashid, alguien tiene que hablar con ellos. Alguien tiene que intentarlo. Es imposible dialogar con una multitud», grité desesperado. Pero él ya me había soltado el brazo. Abrió la puerta. La luz del mediodía inundaba el templo, cegándolo, y con ella, el ensordecedor bullicio de la multitud. Samuel salió al pequeño patio delantero. Lo seguí instintivamente, con el corazón palpitante. Otros hermanos venían detrás de nosotros, formando una fila humana, con las manos vacías y los rostros pálidos pero firmes. La multitud estaba a pocos metros. Podía ver el odio ardiendo en sus ojos. Era un odio que parecía no tener rostro ni razón, solo un deseo de destruir. Samuel alzó las manos y gritó, «Por favor, somos sus vecinos. No hemos hecho daño a nadie. Solo queremos vivir en paz». Su voz se perdió en el ruido. Era como intentar hablar contra el viento. Una piedra voló y pasó a centímetros de su cabeza. Otra golpeó la pared detrás de nosotros. Luego otra, y otra más. Y lo que comenzó con gritos se convirtió en una lluvia de piedras. Nos vimos obligados a replegarnos hacia la entrada mientras las piedras golpeaban las paredes y las ventanas se hacían añicos con fuertes crujidos que resonaban por todo el edificio. «¡Entren!», grité, y rápidamente empujamos a todos adentro. Las madres abrazaban a sus hijos, que corrían aterrorizados, mientras los mayores luchaban por escapar del caos. El miedo se extendió como la pólvora. Cerré la puerta de golpe y la bloqueé con una viga de madera. No era mucho, pero ofrecía cierta protección.
Cada piedra que impactaba hacía temblar la estructura. Desde el fondo del salón, alguien gritó, «¡Al fondo!», y así lo hicimos. La gente se acurrucaba en los rincones, los niños bajo los bancos, llorando en silencio. Las mujeres intentaban consolarlos, susurrándoles palabras de aliento, aunque su propio miedo se reflejaba en sus ojos temblorosos. Cerca de la puerta, me encontraba con Samuel y otros 3 hombres. Yusuf, nuestro constructor, estaba a mi lado, pálido y sin habla. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó. No había una respuesta fácil. Podíamos luchar, huir o simplemente esperar. Samuel, con una calma que parecía imposible ante el caos, dijo, «Oremos. Dios tiene el control». Se arrodilló allí mismo, frente a la puerta que temblaba con cada golpe. Con vacilación, Yusuf y yo nos unimos a él, sintiendo la necesidad de encontrar fortaleza en la fe más que en cualquier protección humana. Durante las semanas previas, habíamos compartido pan y té, hablado de nuestras vidas y sostenido nuestras Biblias con la constante sensación de que debíamos mantenernos alerta. Observamos miradas sospechosas y a veces abiertamente hostiles de los vecinos, quienes no estaban contentos con nuestra presencia. Las señales comenzaron siendo sutiles: escupir al suelo, gritar insultos como infieles cuando alguna de nuestras hermanas pasaba, y fueron creciendo. Encontrar basura esparcida o grafitis amenazantes en las paredes se convirtió en una realidad que nos recordaba que nuestra fe tenía un precio. Hubo momentos en que debatimos si debíamos suspender temporalmente nuestras reuniones. Algunos querían dar un paso atrás para proteger a la comunidad. Otros, como Samuel, insistían en continuar, pero con mayor cautela. Cuando todos expresaron sus opiniones, Samuel habló con una serenidad que nos tranquilizó y a la vez nos inspiró. Entiendo el miedo. Yo también lo siento. Pero ¿de qué sirve nuestra fe si solo la vivimos cuando nos conviene? Jesús nos llamó a cargar con nuestra cruz. No prometió comodidad ni seguridad, solo su presencia constante. Sus palabras no disiparon el miedo, pero nos recordaron el motivo de nuestra presencia. Decidimos seguir adelante, vigilantes y en oración, conscientes de que cualquier cosa podía suceder en cualquier momento. En las semanas siguientes, cada encuentro adquirió una nueva intensidad. Cantábamos con más pasión, orábamos con mayor fervor, nos abrazábamos con fuerza al despedirnos, como si cada encuentro pudiera ser el último. La tensión era palpable, pero también lo eran la fe y la esperanza que nos unían. Recuerdo una noche en particular, unas 2 semanas antes del ataque. No podía dormir, así que me levanté y fui al templo. Era pasada la medianoche y las calles estaban silenciosas, casi desiertas. Al llegar, la puerta estaba entreabierta. Entré con cuidado y vi a alguien arrodillado ante el altar. Era Samuel. Tenía la cabeza inclinada y oraba en silencio. Me acerqué despacio, sin querer interrumpirlo, pero él me vio y levantó la vista. ¿Tú tampoco puedes dormir?, preguntó con una sonrisa cansada. Me senté a su lado. Tengo miedo, Samuel, confesé, sintiendo un peso en el pecho. Presiento que algo malo va a pasar. Él asintió comprensivo. Yo también lo siento, dijo. Pero el miedo en sí no es el problema. El problema es dejar que nos impida cumplir con la misión que Dios nos ha encomendado. ¿Y si nos matan?, pregunté casi sin pensar. Samuel me miró con esa profunda serenidad que dan los años de experiencia y fe. Entonces morimos, dijo sencillamente. Pero morimos fieles. Eso vale más que vivir como cobardes. No eran palabras de fanatismo. Eran las palabras de alguien que había reflexionado sobre los riesgos y había decidido que Cristo valía más. Nos arrodillamos allí, uno al lado del otro, rezando hasta que despuntaron los primeros rayos de sol. No sabía que aquella sería una de nuestras últimas conversaciones. Los días que siguieron parecieron extrañamente normales, casi inquietantemente tranquilos, como la calma que precede a la tormenta. Intenté concentrarme en el trabajo, en la rutina diaria, pero mi mente siempre volvía a la iglesia, y la opresión en mi pecho no disminuía. La noche del sábado anterior al ataque, tuve una pesadilla. Estaba en el templo, que ardía en llamas. La gente gritaba, corría para salvar sus vidas, y yo intentaba ayudar, pero no podía alcanzar a nadie. En medio del fuego, el altar permanecía intacto, irradiando una luz que no provenía de las llamas. Desperté sudando,
con el corazón acelerado. En el desayuno, le conté a mi madre sobre el sueño, y palideció. Rashid me tomó la mano y me dijo, «Quizás Dios te está preparando para algo. Reza, reza sin cesar». Y eso fue lo que hice. Ese sábado, oré más que en semanas. El domingo amaneció con un sol radiante, caluroso y húmedo, que me hacía sudar a mares con solo estar quieta. Me levanté temprano y me preparé para la reunión. Mi madre preparó café, y al despedirse me dijo, «Ten cuidado, siempre ten cuidado». «Siempre lo tengo, mamá», respondí. Pero mientras caminaba hacia el templo, sentía los pies pesadísimos. Cada paso me costaba un mundo. Algo dentro de mí me impulsaba a regresar, pero seguí adelante. Cuando llegué, había más gente de lo habitual. Era como si todos sintieran la misma urgencia por reunirse. Los niños jugaban en el patio, las mujeres preparaban té y los hombres colocaban las sillas. Samuel estaba en el altar, preparando su sermón. Al verme, sonrió. «Qué día tan maravilloso, Rashid». «Lo presiento». Intenté devolverle la sonrisa, pero no pude evitar una inquietud silenciosa. A las 9:00 am comenzó la reunión. Cantamos himnos y los niños recitaron versículos que habían memorizado, llenando el templo con voces pequeñas pero firmes, llenas de fe. Una hermana compartió su testimonio de cómo Dios la había sanado de una enfermedad. Hubo lágrimas, risas y esa clase de comunión que se siente como tocar el cielo. Era como si pudiéramos sentir la presencia de Dios entre nosotros, silenciosa pero intensa. Samuel comenzó su sermón hablando de Daniel y los 3 jóvenes en el horno. Describió cómo se negaron a postrarse ante el ídolo del rey, proclamando, «Nuestro Dios puede librarnos, pero aun si no lo hace, no nos postraremos». Su voz temblaba de emoción al hablar. «Hermanos», dijo, «puede llegar el día en que tengamos que elegir entre nuestra comodidad y nuestra fe. Cuando llegue ese día, que nuestra respuesta sea como la suya, no nos postraremos». Todos dijimos al unísono, «Amén». No teníamos ni idea de lo profético que sería aquel sermón. Compartimos la comunión, el pan y el vino, recordando el cuerpo y la sangre de Cristo. Oramos los unos por los otros. Sentíamos una paz inexplicable, una sensación de fortaleza, como si Dios nos estuviera preparando para lo que estaba por venir. Alrededor de las 11, se oyó un ruido que venía de la calle. Al principio, pensé que era la actividad normal del mercado cercano. Vendedores gritando, coches pasando, niños jugando. Pero este sonido era diferente. Un murmullo creciente, casi como una ola, que se acercaba. Samuel levantó la mano, pidiendo silencio. Todos nos detuvimos y escuchamos. Pronto quedó claro. Eran voces, muchas voces, que venían hacia nosotros. «Tranquilízate», dijo Samuel con voz serena. «Probablemente solo estén de paso», pero su mirada delataba preocupación. Me acerqué a la ventana y miré por una rendija de la cortina. Se me heló el corazón. Había una multitud en la calle, no 10 ni 20 personas, sino decenas, quizá más de 100. Algunos llevaban palos, otros piedras. No había antorchas encendidas, pero vi carteles con palabras que no pude descifrar. «Samuel», dije con voz temblorosa, «hay mucha gente afuera, y vienen hacia acá». El silencio se hizo denso. Las madres, instintivamente, abrazaron a sus hijos. Los hombres permanecieron inmóviles, sin saber qué hacer. No teníamos armas, ni plan de escape, solo las manos vacías y nuestras oraciones. El ruido se intensificó, y entonces pudimos oír los gritos: «¡Infieles! ¡Blasfemos! ¡Fuera de aquí! ¡Muerte a los cristianos!». Cada grito parecía golpear las paredes del edificio como una piedra. Samuel se abalanzó hacia la puerta, y algunos intentamos detenerlo. «¡No salgas! ¡Es peligroso!», grité, agarrándolo del brazo. Me miró con una calma que parecía sobrenatural. «Rashid, alguien tiene que hablar con ellos. Alguien tiene que intentar dialogar». «No se puede dialogar con una multitud», respondí, pero ya me había soltado el brazo. Al abrir la puerta, fue como si una avalancha hubiera invadido el patio. El sol del mediodía nos cegó, y Samuel salió al frente del edificio, mirándolo con calma, incluso bajo la mirada amenazante de todos los que se acercaban. Lo seguí, pegado a él. Otros hermanos también se marcharon. Formamos una línea humana, desarmados, vulnerables. La multitud estaba a unos 20 metros. Ahora podía ver sus rostros.
Algunos eran vecinos conocidos, el frutero de la esquina, la mujer de la tienda de telas, jóvenes que había visto jugando al fútbol en la calle, todos transformados por el odio. Sus ojos ardían con una furia casi sobrenatural. «Por favor», gritó Samuel, alzando las manos. «Somos sus vecinos. No les hemos hecho ningún daño. Solo queremos vivir en paz». Su voz se perdió entre el clamor de la multitud. Era como gritar en medio de una tormenta. Una piedra pasó volando junto a la cabeza de Samuel, seguida de otra y otra. Tuvimos que replegarnos hacia la entrada. Las piedras golpeaban las paredes y las ventanas. El sonido de los cristales rotos resonaba en el aire. «¡Entren!», grité. Empujamos a la gente hacia el interior del edificio. Madres corrían con bebés en brazos. Los ancianos se movían lo más rápido que podían. El pánico comenzaba a apoderarse de todos. Cerré la puerta de golpe y la bloqueé con una viga de madera. No era mucha protección, pero algo era algo. Las piedras seguían golpeando la puerta y las paredes, haciendo temblar el edificio. Alguien gritó desde atrás, al fondo del salón. La gente se movió en masa. Algunos se escondieron bajo los bancos, otros se acurrucaron en los rincones. Los niños lloraban y las mujeres intentaban calmarlos. Mientras me temblaban las manos, permanecí cerca de la puerta con Samuel y otros 3 hombres. Yusuf, el constructor, estaba a mi lado. «¿Qué hacemos?», preguntó, pálido. No supe qué responder. «Luchar, huir, reír, oremos», dijo Samuel, firme a pesar del caos. «Oremos y confiemos en que Dios tiene el control». Se arrodilló allí mismo, frente a la puerta que temblaba con cada golpe. Yusuf y yo nos miramos, y lentamente, también nos arrodillamos. Samuel comenzó a orar en voz alta. No era una oración de desesperación, sino de fe. «Padre Celestial, estamos en tus manos. Protégenos si es tu voluntad, pero si hoy es el día en que nos llamas a casa, danos valor. Ayúdanos a perdonar a quienes nos atacan, y sobre todo, que tu nombre sea glorificado». Mientras oraba, sucedió algo extraño. El miedo que me paralizaba comenzó a disiparse. No desapareció, pero ya no me controlaba. Sentí una paz que desafiaba la lógica. Miré a Yusuf. Tenía los ojos cerrados, lágrimas que le recorrían el rostro, pero su expresión era serena. Los golpes en la puerta se intensificaron. La multitud intentaba derribarla. Se oían gritos. «¡Salgan! ¡Salgan y afronten el juicio!». La madera crujió, a punto de ceder. De repente, el ruido cambió. Los gritos se hicieron más fuertes, pero eran más organizados, más decididos. Miré por una grieta en la pared y vi algo que me heló la sangre. Un hombre se abría paso entre la multitud, llevando algo en las manos, una bolsa negra del tamaño de un balón de fútbol. La forma en que la sostenía, con cuidado y determinación, me lo decía todo. «¡Samuel!», grité. «¡Tienen una bomba!». Se puso de pie de un salto y miró por la misma grieta. Su rostro se endureció, pero no había miedo en sus ojos, solo determinación. «Saquen a todos por la puerta de atrás», dijo con una voz que no admitía ningún argumento. «¿Y tú?», pregunté. «Me voy a quedar. Alguien tiene que intentar detenerlo». «¿Estás loco?», grité. «Ven con nosotros». Pero él ya se dirigía hacia la puerta. Yusuf me agarró del brazo. «Rashid, tenemos que sacar a la gente de aquí. Ven». Luché por un instante. Todo mi ser deseaba quedarme con Samuel, pero sabía que tenía razón. Había que evacuar a la gente. Corrimos hasta el final del pasillo. «¡Todos fuera!», grité desde la puerta trasera. «¡Rápido!», cundió el pánico. La gente se empujaba y se pisoteaba hacia la pequeña puerta. La parte de atrás era un cuello de botella. No cabían todos a la vez. «¡Cálmense!», gritó Yusuf. «Primero los niños, luego las mujeres, luego todos los demás». Intentamos organizar la evacuación, pero fue un caos. Los niños lloraban, las mujeres gritaban, los ancianos no podían moverse lo suficientemente rápido. Estaba ayudando a empujar a la gente hacia afuera cuando oí un fuerte crujido. La puerta principal había cedido. La multitud se abalanzó hacia adentro. Gritos de triunfo llenaron el aire. Miré hacia el frente del salón. Vi a Samuel de pie en la puerta, con los brazos extendidos, intentando bloquear la entrada con su cuerpo. El hombre de la bolsa estaba a unos pasos. Sus miradas se cruzaron. Por un instante, todo pareció detenerse. Samuel le habló. No pude oír las palabras,
pero vi que movía los labios. Le extendió la mano, no en defensa, sino suplicando, como diciendo, «Por favor, no tiene por qué ser así». El hombre vaciló, solo un instante. Vi conflicto en sus ojos. Pero entonces, alguien entre la multitud gritó, y su expresión se endureció. Levantó la bolsa. Samuel no corrió, no se agachó, simplemente cerró los ojos. El hombre lanzó la bolsa. Todo parecía ir a cámara lenta. Vi la bolsa girar en el aire, describiendo un arco perfecto. Vi a Samuel intentar atraparla, extender la mano, dar un paso adelante. Casi la alcanzó, casi, pero la bolsa pasó zumbando y cayó dentro del salón, rodando varios metros hacia el centro. «¡No!», grité, soltando a la persona que me ayudaba. Instintivamente corrí hacia la maleta. No sabía si debía intentar agarrarla, cubrirla con mi cuerpo, lanzarla de vuelta. Simplemente corrí. Pero Samuel fue más rápido. Corrió desde la puerta directo a la maleta. Nuestras miradas se cruzaron. En ese instante, vi todo en sus ojos. Amor, paz, determinación, despedida. Se lanzó sobre el saco, protegiéndolo con su cuerpo, y el mundo estalló. No hay palabras para describir la fuerza de una explosión tan cercana. No fue solo sonido. Fue una onda expansiva que recorrió mi cuerpo, sacudiéndome por completo. Era como si el universo entero gritara. La explosión me levantó del suelo y me lanzó hacia atrás. Salí volando por los aires, golpeándome la espalda contra algo duro. Una pared, una columna, no lo sé. Me quedé sin aire. Vi luces brillantes explotando tras mis ojos, y luego oscuridad. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. ¿Segundos? ¿Minutos? Cuando recobré el conocimiento, lo primero que noté fue el silencio. Un silencio antinatural. Continuamos buscando entre los escombros. Cada paso era un riesgo. Cada rincón una amenaza silenciosa. El calor del fuego cercano me quemaba la cara, y el olor a humo mezclado con polvo era sofocante. Voces débiles y gemidos surgían de vez en cuando, guiándonos. Entre esos sonidos reinaba un silencio denso, lleno de tristeza, pero también de una tenue esperanza. Encontramos a varias personas más atrapadas, algunas conscientes, otras no. Cada rescate fue una carrera contra el tiempo y contra la propia inestabilidad del edificio. Con cada cuerpo que sacábamos, el peso de la pérdida se hacía más real, pero también nuestra determinación de salvar a quien aún pudiera estar con vida. Llegamos a una parte del salón donde los bancos estaban esparcidos por todas partes. Había más cuerpos. Reconocí los rostros de amigos, hermanos y hermanas en la fe. Cada pérdida fue un golpe al corazón, pero no había tiempo para la parálisis. Teníamos que seguir adelante. «Rashid», dijo Yusuf con voz temblorosa pero firme. «Creo que Samuel, él...». No pude terminar la frase. Lo sabía. El silencio de la explosión, su acto de valentía, todo indicaba que no había sobrevivido. Se me hizo un nudo en la garganta y una profunda tristeza me invadió. Pero no podía permitirme derrumbarme ahora. Todavía había gente viva que necesitaba ayuda. Finalmente, llegamos a la puerta principal. El calor afuera era intenso, pero el aire fresco fue un alivio. La multitud ya se había dispersado, y los vecinos, conmocionados y atónitos, contemplaban los escombros. Algunos lloraban, otros simplemente permanecían inmóviles, incapaces de creer lo que habían presenciado. Sacamos a los supervivientes, cada vida rescatada, una pequeña victoria en medio de la tragedia. María, aún temblando, me apretó la mano con fuerza. Yusuf sostenía a un anciano que apenas podía caminar. Miré el edificio destruido, el polvo que se alzaba como una cortina gris, y sentí profundamente la ausencia de Samuel. Pero también sentí algo que siempre me había enseñado. La fe, el coraje y el amor no mueren. Ni siquiera cuando todo a nuestro alrededor se derrumba. El sol estaba en lo alto. El humo se elevaba en columnas irregulares y el calor me quemaba la piel. Pero en medio del dolor y la pérdida, un hilo de esperanza persistía. Aún quedaba trabajo por hacer. Aún quedaban vidas por salvar. Y dentro de mí, el recuerdo de la mirada de Samuel permanecía, fuerte, firme, diciendo en silencio, aunque el mundo se desmorone, mantén la fe. Encontramos otros supervivientes entre los escombros. Algunos estaban heridos, pero respiraban, y eso ya era una victoria.
Ayudamos a todos a salir del edificio a través de lo que quedaba de las paredes. Algunos podían caminar solos, otros necesitaban que los cargaran. Y entonces mi mirada se posó en el altar. En medio de toda aquella destrucción, justo donde había estado el salón, seguía en pie. No intacto, pero en pie. Cubierto de hollín, con marcas del fuego, pero firme. Sobre él, la Biblia permanecía abierta. Me sentía atraído hacia ella, como si algo invisible me guiara. Mis pies se movían sin pensar, ignorando el dolor, ignorando el caos a mi alrededor. Al llegar al altar, toqué la madera. Estaba caliente, pero no quemada. Miré la Biblia y mis ojos se posaron en la página abierta. Isaías 43. Las mismas palabras que Samuel había leído esa mañana, las mismas palabras que yo había leído días antes. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te consumirá. Algo dentro de mí se quebró, pero no por desesperación. Fue un derrumbe de admiración, incredulidad, dolor y gratitud, mezclados de una forma inexplicable. Caí de rodillas ante el altar. Las lágrimas brotaron sin control. Lloré por Samuel, por Amina, por todos los que se habían ido, por los heridos. Lloré por la maldad que existe en el mundo, pero también lloré de gratitud, porque, incluso en la tragedia, Dios había dejado una señal. Estoy aquí. Mis manos se aferraron a la madera del altar. Mi frente tocó la superficie, y en ese instante sentí algo indescriptible, una presencia, cálida y real, como si alguien me hubiera puesto la mano en el hombro. No era una voz que pudiera oír con mis oídos, ni una visión, pero en mi interior, más claro que cualquier sonido, oí: no estás solo, nunca has estado solo. El lejano sonido de las sirenas comenzó a resonar, una señal de auxilio, o al menos eso esperaba. En nuestro país, nunca se sabe cómo llegará la ayuda. Logramos levantarnos con dificultad. Otros supervivientes se acercaron al altar. Allí permanecimos, un grupo de heridos y conmocionados, en silencio, mirando aquella mesa de madera que, de alguna manera, lo había resistido todo. Cuando llegaron los rescatadores, algunos nos miraron con lástima, otros con recelo, pero poco a poco comenzaron a ayudarnos. Y allí, en medio del polvo y la destrucción, sentí algo que jamás olvidaré. Incluso cuando todo a nuestro alrededor parecía perdido, Dios estaba presente, firme como aquel altar, recordándonos que nunca nos abandona. De repente, el ruido exterior cambió. Los gritos se hicieron más fuertes, más firmes, más organizados. Miré por una grieta en la pared y casi me da un infarto. Un hombre caminaba entre la multitud llevando algo en las manos. Una bolsa negra, del tamaño de un balón de fútbol. La forma en que la sostenía, con cuidado y determinación a la vez, lo decía todo. «¡Samuel!», grité. «¡Tienen una bomba!». Se puso de pie de un salto y miró por la misma rendija. Su rostro se endureció, pero no había miedo. Solo una determinación silenciosa que hacía que el suelo pareciera firme. «Sáquenlos a todos por la puerta de atrás», dijo con voz firme, sin ningún tipo de argumento. «¿Y usted?», pregunté, con la voz casi quebrada. Respondió simplemente: «Alguien tiene que intentar detenerlo». «¿Estás loco?», grité intentando detenerlo, pero ya se dirigía hacia la puerta. Yusuf me agarró del brazo. «Rashid, tenemos que sacar a la gente de aquí». «¡Ahora!». Luché por un instante. Cada fibra de mi ser quería quedarme con Samuel, pero sabía que tenía razón. Había que salvar a esa gente. Corrimos hasta el final del pasillo. «¡Todos fuera!», grité, con la voz casi ahogada por el pánico. La puerta trasera era un cuello de botella. No cabían todos a la vez. «Cálmense», gritó Yusuf. «Primero los niños, luego las mujeres, y después los demás». Intentamos organizar la evacuación, pero fue un caos total. Los niños lloraban, las mujeres gritaban y los ancianos apenas podían moverse. Mientras ayudaba a empujar a la gente hacia afuera, oí un fuerte crujido. La puerta principal había cedido. La multitud se precipitaba hacia adentro. Gritos de triunfo resonaron en el vestíbulo. Miré hacia adelante, y lo que vi me dejó sin aliento. Samuel estaba allí, en la puerta, con los brazos extendidos, intentando bloquear la entrada con su propio cuerpo. El hombre de la bolsa estaba a unos metros, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. Samuel le habló. No pude oír nada, pero vi cómo se movían sus labios,
Vi cómo extendía la mano en súplica, como diciendo, «Por favor, no tiene por qué ser así». El hombre vaciló un instante, solo un instante, y un destello humano brilló en sus ojos. Pero entonces alguien entre la multitud gritó algo, y su expresión se endureció de nuevo. Recogió la bolsa. Samuel no se movió, simplemente cerró los ojos. La bolsa voló por los aires a cámara lenta, girando y describiendo una parábola mortal. Samuel extendió la mano y dio un paso adelante. Casi la atrapó, pero no pudo. Rodó por el pasillo y cayó cerca del centro. «¡No!», grité, soltando a la persona a la que estaba ayudando. Instintivamente corrí hacia la bolsa. No sabía qué hacer. Agarrarla, tirarla, protegerme con mi cuerpo. Simplemente corrí. Pero Samuel fue más rápido. Corrió desde la puerta directo hacia ella. Nuestras miradas se cruzaron y, en ese instante, lo vi todo. Amor, valentía, determinación, paz, despedida. Se abalanzó sobre el saco protegiéndolo con su cuerpo. Y entonces el mundo estalló. No hay palabras para describir la fuerza de una explosión cuando la vives tan de cerca. No es solo el sonido, es una presión que recorre todo tu cuerpo, sacudiendo cada hueso, cada músculo, como si el mundo entero gritara. La explosión me levantó del suelo y me lanzó hacia atrás. Salí volando por los aires, choqué contra algo duro, una pared, una columna, no estoy seguro, y sentí cómo me arrancaban el aire de los pulmones. Vi luces brillantes y, de repente, todo se oscureció. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Segundos, minutos, quizá una eternidad. Al regresar, me envolvió un silencio denso y extraño. Pero no era verdadero silencio. Un zumbido me taladraba los oídos, un silbido agudo que lo ahogaba todo a mi alrededor. Intenté moverme. Dolor en cada fibra de mi ser. Piernas, espalda, brazos. Todo me dolía, pero podía moverme. Era señal de que nada estaba completamente roto. Abrí los ojos. Todo estaba borroso. Polvo. Tanto polvo que el aire parecía sólido. Tosí, y el polvo invadió mi boca, mi nariz, mis pulmones. Cada respiración era un sacrificio. Poco a poco, mi vista comenzó a aclararse. Las formas tenían sentido, pero lo que veía no tenía ningún sentido. Las paredes se habían derrumbado, el techo casi completamente desmoronado. Vigas de madera colgaban en ángulos imposibles. Había fuego en varios rincones, pequeñas llamas lamiendo cortinas, bancos, restos de vida. Y había cuerpos, personas que me caían bien, personas con las que había rezado, personas a las que amaba. Se me encogió el corazón. Intenté ponerme de pie. Me temblaban las piernas, a punto de hacerme caer de nuevo. Me agarré a un trozo de pared que aún se mantenía en pie y me apoyé en él. Miré a mi alrededor, intentando comprender el caos. ¿Había alguien con vida? Intenté gritar, pero mi voz salió ronca, casi un susurro. Tosí de nuevo, escupiendo polvo. ¿Hay alguien ahí? La voz salió más fuerte esta vez. Entonces oí un leve gemido a mi izquierda. Caminé hacia el sonido, tropezando con los escombros. Cada paso era doloroso. Fragmentos de vidrio, madera astillada, metal retorcido. Allí encontré a Amina. La reconocí por su vestido azul, ahora desgarrado y manchado de sangre. Estaba tendida boca abajo, cubierta por trozos de la pared. «Amina», dije, arrodillándome a su lado. «Voy a sacarte de aquí». Mis manos temblorosas se abrieron paso entre los escombros. Pesadas. Pero el miedo y la adrenalina me dieron fuerza. Finalmente, logré liberarla. La giré con cuidado. Tenía los ojos abiertos pero vacíos. Amina se había ido. Le cerré los ojos con dedos que apenas sentían el contacto. Lo siento mucho», susurré. No tuve tiempo para nada más. Había otros que necesitaban ayuda, quizá aún con vida. Seguí abriéndome paso entre los escombros. Fue entonces cuando encontré a Yusuf. Estaba consciente, apoyado contra una pared derruida, con el brazo en una posición extraña. Al verme dijo, «Rashid». Su voz era débil. «Samuel», intenté responder, pero no pude. Solo asentí. Lo ayudé a levantarse y comenzamos a buscar a otros supervivientes. Entre ellos, encontramos a una niña pequeña, María, su hija. Amina estaba atrapada bajo una viga, pero consciente. Sus ojos reflejaban el terror. «Tranquila», le dije con la voz más calmada que pude. «Te sacaremos de aquí». Yusuf y yo levantamos la viga. Era pesada,
pero entre todos conseguimos moverla. María salió arrastrándose. Tenía cortes en la cara y los brazos, pero milagrosamente parecía casi ilesa. La abracé con fuerza. Temblaba como una hoja. «Tu madre», empezó, mirándome con ojos que suplicaban respuestas. No necesité terminar la frase. Ella lo sabía. Sollozó en silencio, escondiendo el rostro en mi pecho. Continuamos la búsqueda. Encontramos otros supervivientes, algunos heridos, pero aún con vida. Los ayudamos a salir por los agujeros en las paredes. Algunos podían caminar solos, otros necesitaban que los cargaran. Y entonces, en medio del caos, mis ojos se fijaron en algo que parecía imposible. En el centro del salón, en medio de la destrucción, el altar seguía en pie. No intacto, tenía marcas de la explosión, hollín y polvo por todas partes, pero aún firme. Y sobre él, la Biblia abierta. Mi cuerpo se movió solo, como hipnotizado. Mis pies ignoraban el dolor, ignoraban el caos que me rodeaba. Llegué al altar y toqué la leña. Estaba tibia por el fuego que aún ardía en algunos rincones, pero no estaba carbonizada. Miré la Biblia. Las páginas se movían suavemente con la brisa. Estaba abierta en Isaías 43, las mismas palabras que Samuel había leído esa mañana, las mismas palabras que yo había leído días antes. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te consumirá. Algo dentro de mí se rompió. No era desesperación, era admiración, incredulidad, una mezcla de dolor y gratitud que jamás podré expresar con palabras. Caí de rodillas ante el altar. Las lágrimas brotaron sin control. Lloré por Samuel, por Amina, por todos los que habían partido y por nosotros, los que sobrevivimos. Lloré por la maldad del mundo, pero también lloré de gratitud, porque allí, en medio de la tragedia, Dios nos había dejado una señal. Estoy aquí. Mis manos se aferraron a los bordes del altar. Mi frente tocó la madera. Y en ese instante sentí algo inexplicable. Una presencia cálida y sólida, como si alguien me hubiera puesto la mano en el hombro. No fue una voz audible, ni una visión. Pero en mi interior, con la claridad de las palabras oí: «No estás solo. Nunca has estado solo». Las sirenas resonaban a lo lejos. Tenía la esperanza de que llegara ayuda, o al menos, eso esperaba. Pero la ayuda tardaba en llegar. En nuestro país, nunca se sabe. A veces viene la policía a ayudar, a veces culpan a las víctimas, a veces nada. Con esfuerzo, logré levantarme. Otros supervivientes se acercaron al altar. Allí estábamos, un grupo de heridos y traumatizados, mirando aquella mesa de madera que no tenía razón de seguir allí. Silencio absoluto. Minutos después, llegaron los rescatistas, paramédicos y bomberos. Algunos nos miraron con lástima, otros con recelo. Empezamos a trabajar, retirando a los heridos y cubriendo a los fallecidos. Un bombero se me acercó. «¿Cuántos había dentro?», preguntó. Traté de pensar. 40, quizá 50, respondí. Su rostro palideció. «¿Y cuántos sobrevivieron?». Miré a mi alrededor, aún insegura. «No lo sé. Sigo sin saberlo». Pasaron las horas, horas confusas, en las que todo parecía irreal. Nos llevaron a un hospital cercano. Allí nos examinaron, curaron nuestras heridas y nos hicieron preguntas que apenas podíamos responder. Mis heridas fueron superficiales, cortes, contusiones, quemaduras leves, pero no todos tuvieron tanta suerte. El saldo final fue devastador. 11 muertos. 11 hermanos y hermanas que vinieron al servicio y nunca regresaron a casa. Samuel, Amina y otros 9. Algunos murieron instantáneamente en la explosión, otros cuando el edificio se derrumbó. Alrededor de 20 resultamos heridos, algunos con heridas graves, fracturas, quemaduras, traumatismos internos, otros con heridas leves, pero todos cargamos con el mismo trauma psicológico, que sabíamos que nos perseguiría durante años. Llegó la policía para interrogar. Las preguntas eran previsibles, cada una cargada de acusaciones veladas. ¿Qué hacían allí? ¿Por qué había tanta gente reunida? ¿Tenían permiso? ¿Estaban provocando a la comunidad? Respondimos con sinceridad. Estábamos en un servicio religioso. Éramos una comunidad cristiana reunida en oración. No provocamos a nadie. Fuimos atacados por nuestra fe. Sus rostros reflejaban escepticismo. Uno de ellos dijo: «Debes tener más cuidado.
No podéis quedar así. Es peligroso. Peligroso. ¿Peligroso para quién? Quise gritar, pero no me salió la voz. Sabíamos que no habría justicia. Probablemente, el hombre que lanzó la bomba jamás sería arrestado. La turba que nos atacó jamás enfrentaría las consecuencias. Esa era nuestra realidad. Los funerales comenzaron 2 días después. Debían ser rápidos y discretos. Un funeral cristiano ostentoso podría atraer más violencia. Enterramos a nuestros muertos en ceremonias sencillas, casi silenciosas, en cementerios que apenas nos toleraban. El funeral de Samuel fue el más difícil para mí. Su familia se despidió con una dignidad que me conmovió profundamente. Su frágil esposa, que había compartido 30 años de su vida con él, colocó su mano sobre el sencillo ataúd. Lo hiciste bien, mi amor. Ahora puedes descansar. Sus 3 hijos adultos lloraban, pero en sus rostros había serenidad. La misma serenidad que Samuel siempre había transmitido. Como si comprendieran algo que yo aún no podía. Lo comprendieron. Como si supieran que la muerte no es el final. Cuando bajaron el ataúd, cantamos juntos. Un antiguo himno urdú sobre la esperanza y la resurrección. Nuestras voces temblaban, pero cantamos. Era lo que Samuel habría querido. No lamentos, sino esperanza. Los días siguientes fueron oscuros, muy oscuros. La comunidad quedó devastada. Algunos huyeron de la ciudad de inmediato. Otros querían huir, pero no tenían a dónde ir. Los que nos quedamos atrapados entre el trauma y la incertidumbre. Hubo reuniones secretas y discretas donde discutimos qué hacer. Intentamos seguir adelante, pero el miedo nos consumía. Yo estaba sumida en mi propia crisis. Cada noche, al cerrar los ojos, la explosión volvía. Veía a Samuel corriendo hacia la bomba. Veía los cuerpos bajo los escombros. Veía el fuego. Y los sonidos. Los sonidos también volvían, como ecos incesantes y crueles dentro de mi cabeza. El estruendo de la explosión, los gritos, el crujido del edificio al derrumbarse, todo volvía a mí en constantes pesadillas. No podía comer, apenas podía dormir. Perdí peso. Mi madre me tenía terror. Rashid no dejaba de repetir: necesitas descansar, necesitas recuperarte. Pero ¿cómo puedo descansar con tanto dolor? ¿Cómo puedo sanar cuando otros han muerto y yo he sobrevivido? Me sentía culpable. Culpable por estar viva. Culpable por no haber hecho más. Culpable por no haberme quedado con Samuel. Culpable por haber sobrevivido cuando personas mejores que yo se habían marchado. La culpa de haber sobrevivido era real y me consumía. Una noche, 2 semanas después del ataque, toqué fondo. Estaba solo en mi habitación. Había un frasco de pastillas para dormir que me había dado el médico. Lo miré y pensé, sería tan fácil acabar con el dolor, tan fácil unirse a los que ya se han ido. Tomé el frasco, lo sostuve, lo abrí, y entonces vi algo sobre mi mesa. Un pequeño trozo de madera que había retirado del altar antes de que se lo llevaran. Era pequeña, del tamaño de mi mano, quemada por los bordes pero sólida en el centro. La sostuve y recordé. Recordé el altar en medio de la destrucción. Recordé la Biblia abierta. Recordé las palabras: cuando pases por el fuego, no te quemarás. Lloré. Lloré como no había llorado desde el día del ataque. Y mientras lloraba, sentí algo. Una presencia. Una paz. No eliminó el dolor, pero lo hizo soportable. No respondió a las preguntas que me atormentaban, pero me dio la fuerza para seguir adelante. Volví a guardar las pastillas en el cajón y recé. Una oración sincera, sin palabras bonitas. Dios, no lo entiendo. No entiendo por qué permitiste esto. No entiendo por qué Samuel murió y yo estoy vivo. No entiendo nada, pero necesito tu ayuda porque no puedo hacerlo solo. No hubo respuesta audible, pero sí paz. Y por primera vez en 2 semanas, dormí sin pesadillas. Los días siguientes fueron distintos, no más fáciles, pero sí distintos. Empecé a visitar a otros supervivientes. Hablé con cada uno de ellos, lloré con cada uno, escuché sus historias. Yusuf relató que quedó atrapado bajo una viga pesada. Dijo que sintió que alguien lo levantaba, pero cuando miró a su alrededor, no había nadie. Rashid, con los ojos muy abiertos, dijo: estoy segura de que eran ángeles. Dios envió ángeles para sacarnos de allí. Una mujer llamada Sofía me mostró su pequeña Biblia, que siempre llevaba en el bolso. El bolso había quedado destrozado en la explosión. Su ropa estaba hecha jirones, pero la Biblia estaba intacta. Ni una página rota, ni una mancha.
Un niño llamado Daniel contó que vio una luz brillante justo antes de la explosión. Era como el sol, dijo con los ojos muy abiertos, y sintió que alguien lo empujaba contra una esquina, el único lugar que no se derrumbó. Cada historia era diferente, pero todas compartían el mismo tema. Dios estaba allí, en medio del fuego, en medio del derrumbe, en medio de la muerte. Dios estaba allí, protegiendo, salvando, preservando. Estas historias empezaron a transformarme. El dolor no desapareció. La culpa no se esfumó por completo. Pero empecé a ver el panorama completo. Comencé a comprender que, incluso en la destrucción, había señales de amor, protección y esperanza. Que incluso en medio de la tragedia, había vida, había fe, había algo que me mantenía en pie. Con el tiempo, empecé a comprender algo que antes se me había escapado. Quizá Dios no causó aquella tragedia, pero tampoco nos abandonó jamás. Un mes después del atentado, quedábamos unos 20 de la comunidad original. Decidimos reunirnos. No en un edificio, no en el mismo lugar, sino simplemente encontrarnos. La reunión tuvo lugar en casa de Yusuf. Era arriesgado, pero sentíamos que debíamos hacerlo. No podíamos permitir que el miedo nos separara por completo. Aquella primera reunión fue silenciosa y densa. Al vernos, muchos lloraron, otros se abrazaron largamente. No cantamos, no predicamos, solo hablamos, compartiendo nuestro dolor, nuestras dudas, nuestro miedo. Pero también hablamos de las señales que Dios nos había dado. El altar que permanecía en pie, la Biblia abierta, los relatos de protección milagrosa. Poco a poco, muy poco a poco, la atmósfera en la sala comenzó a cambiar. El dolor seguía presente, pero algo más emergía. Una esperanza tímida, frágil, pero viva, como un brote verde que emerge de la tierra arrasada. Decidimos seguir reuniéndonos, pero con cautela, cada semana en casas distintas, en grupos pequeños, sin llamar la atención. Las semanas se convirtieron en meses, y poco a poco, nuestra comunidad empezó a sanar. No del todo, las cicatrices físicas y emocionales permanecerían, pero pudimos volver a orar, adorar y estar juntos. Y entonces, empezó a suceder algo inesperado. Nuevas personas comenzaron a buscarnos, atraídas por la historia del ataque, por el altar que seguía en pie, por el Dios que nos protegió. Entre ellos estaba Hassan. Había formado parte de la turba que nos atacó, pero después del ataque, no podía dormir. Se sentía atormentado por lo que había hecho y buscó a Yusuf para reconciliarse. No sé qué me pasó ese día, dijo con lágrimas en los ojos. Vi a toda esa gente gritando y me uní a ellos. Lancé piedras, grité odio, y ahora no puedo vivir conmigo mismo. ¿Cómo pueden perdonarme? ¿Cómo puede Dios perdonarme? En ese momento, mi corazón se estremeció. Todo mi ser deseaba odiarlo, exigir justicia, sentir ira. Pero recordé las palabras de Jesús. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y recordé mi propia vida. Todas las veces que fallé, negué mi fe, me alejé de Dios. Y cómo Él aún así me perdonó. Con voz temblorosa, miré a Hassan y le dije, te perdono. Dios también te perdonará si te vuelves a Él con sinceridad. Esa noche, Hassan entregó su vida a Cristo. Se convirtió en uno de los miembros más comprometidos de la comunidad, y su transformación fue un poderoso testimonio para todos nosotros. Pronto, otros comenzaron a preguntarse, si Dios puede cambiar el corazón de un agresor, ¿por qué no podría transformarnos a cada uno de nosotros? Nuestra comunidad, que se había reducido a 20, creció a 30, luego a 40. Nuevos conversos, antiguos miembros que habían huido y ahora regresaban. Unidos, decidimos que debíamos hacer algo significativo, algo que demostrara que, a pesar de la tragedia, Dios seguía presente entre nosotros. Decidimos que era hora de regresar al lugar donde se encontraba el templo destruido, no para reconstruirlo, eso era imposible, sino para recuperar ese espacio espiritualmente, para demostrar que, a pesar de la destrucción, la fe no sería vencida. Una noche, mientras la ciudad dormía, fuimos unos 15. Llevábamos velas, nuestras Biblias y corazones decididos. El lugar aún apestaba a humo y polvo. Restos de madera quemada y piedras esparcidas por doquier recordaban el terror del día del ataque. Pero estábamos allí con un propósito distinto. No era el miedo lo que nos guiaba.
sino la valentía que nacía de la fe. Caminábamos despacio, encendiendo nuestras velas, y cada paso parecía una oración silenciosa, pidiendo a Dios que nos concediera paz y protección. Las heridas de aquella tragedia aún estaban frescas en nuestra memoria. Algunos todavía sentíamos dolor físico, cortes, moretones, quemaduras, mientras que otros cargábamos con la herida invisible, la culpa de estar vivos cuando tantos se habían ido. 11 amigos, 11 hermanos, jamás regresarían a casa. Samuel, Amina y otros 9 nos fueron arrebatados en un instante. Algunos murieron en la explosión, otros cuando el edificio se derrumbó. Alrededor de 20 sobrevivimos con heridas de diversa gravedad y un dolor inconmensurable. La policía llegó, como era de esperar y con frialdad, para interrogarnos. Preguntas cuidadosamente formuladas, diseñadas para acusarnos, aunque disfrazadas de preocupación. ¿Qué hacían allí? ¿Tenían permiso? ¿Por qué provocaron a la comunidad? Respondimos con sinceridad. Estábamos en un servicio religioso, reunidos en oración, en paz. Fuimos atacados por nuestra fe. Sus expresiones de escepticismo y unas pocas palabras de advertencia, deben tener más cuidado, dejaron claro que no habría justicia. El hombre que lanzó la bomba probablemente nunca sería castigado. La multitud que atacó nunca afrontaría las consecuencias. Esa era nuestra realidad. 2 días después, los funerales debían ser discretos y rápidos. Un funeral cristiano ostentoso podría atraer aún más violencia. Enterramos a nuestros muertos con lágrimas silenciosas, respetando el miedo y el dolor que aún nos consumían. El funeral de Samuel fue el más difícil. Su esposa, frágil pero digna, colocó su mano sobre el sencillo ataúd de madera y dijo, con la voz quebrada por la emoción: «Cumpliste bien tu misión, mi amor. Ahora puedes descansar». Sus 3 hijos adultos lloraban, pero había algo en sus rostros que no podía comprender. Serenidad, como si supieran que la muerte no era el final. Mientras bajábamos el ataúd, cantamos un antiguo himno urdu sobre la esperanza y la resurrección. Nuestras voces temblaban, pero cantamos porque eso era lo que Samuel habría querido. No lamentos, sino esperanza. Los días siguientes fueron sombríos. La ciudad parecía más grande y vacía sin los que habíamos perdido. Algunos huyeron de inmediato, otros quisieron hacerlo, pero no tenían a dónde ir. Los que nos quedamos sentimos el peso de la tragedia y el miedo, atrapados entre la pérdida y la necesidad de seguir viviendo. Entre el dolor y la incertidumbre, comenzamos a reunirnos en secreto para decidir qué hacer. Nuestra comunidad parecía desmoronarse ante el miedo, y nos escondimos, intentando solo sobrevivir. Las opiniones estaban divididas, pero el miedo era el lenguaje común en todas las conversaciones. Yo, por mi parte, estaba en el centro de mi propia crisis. Cada noche, al cerrar los ojos, las imágenes volvían con fuerza. La explosión, Samuel corriendo hacia la bomba, cuerpos bajo los escombros, el fuego consumiendo todo a su alrededor. Y los sonidos no eran menos vívidos. El rugido de la explosión, los gritos, el crujido del edificio al derrumbarse. Apenas podía dormir, apenas podía comer y mi cuerpo empezó a deteriorarse. Perdí peso rápidamente y mi madre estaba aterrada. Rashid intentó consolarme. Necesitas descansar, necesitas recuperarte. Pero ¿cómo iba a descansar cuando el dolor parecía insoportable? ¿Cómo iba a recuperarme cuando tantos amigos habían muerto y yo seguía viva? La culpa me carcomía el corazón. Me culpaba por haber sobrevivido, por no haber hecho más, por no haberme quedado con Samuel. Me culpaba por seguir respirando cuando personas mejores que yo ya no estaban. La culpa de haber sobrevivido era real, abrumadora. Una noche, 2 semanas después del ataque, toqué fondo. Sola en mi habitación, me quedé mirando el frasco de pastillas para dormir que me había dado el médico. Pensé, sería tan fácil, acabar con el dolor, reunirme con los que ya se han ido. Sostuve el frasco, lo abrí, y entonces mi mirada se posó en un objeto sobre la mesa. El trozo de madera que había quitado del altar antes de que se lo llevaran. Era pequeña, del tamaño de mi mano, quemada por los bordes, pero sólida en el centro. La recogí, sentí su peso, y recordé algo que casi había olvidado. El altar permaneció en pie durante la explosión. La Biblia abierta estaba intacta. Me vinieron a la mente las palabras: cuando pases por el fuego,
no te quemarás. Y entonces lloré. Lloré como no había llorado desde el día del ataque. Mientras las lágrimas fluían, sentí una presencia silenciosa, una paz inesperada. El dolor no desapareció, pero de alguna manera se volvió soportable. No había respuestas a mis preguntas, pero sentí la fuerza para seguir adelante. Volví a tomar las pastillas y comencé a rezar, sencilla y sinceramente: Dios, no lo entiendo. No entiendo por qué permitiste esto. No entiendo por qué Samuel murió y yo estoy viva. No entiendo nada, pero te necesito, porque no puedo seguir sola. No oí ninguna voz, pero sentí paz. Por primera vez en 2 semanas, dormí sin pesadillas. En los días siguientes, algo empezó a cambiar. Comencé a visitar a otros supervivientes, a escuchar sus historias y a compartir lágrimas con ellos. Yusuf contó cómo quedó atrapado bajo una viga pesada y sintió que alguien lo levantaba, pero no había nadie alrededor. Rashid, con los ojos muy abiertos por el asombro, dijo: «Estoy seguro de que fueron ángeles. Dios envió ángeles para sacarnos de allí». Sofía me mostró su pequeña Biblia, la que siempre llevaba en el bolso. El bolso había quedado destrozado en la explosión. Su ropa estaba hecha jirones, pero la Biblia estaba intacta. Ni una página rota, ni una mancha. Un niño llamado Daniel dijo que vio una luz brillante justo antes de la explosión. Una luz que parecía el sol, y que de alguna manera lo guió hasta ponerse a salvo. Cada historia era diferente, pero todas tenían un hilo conductor. Dios estaba presente, invisible, protegiendo, sosteniendo y preservando vidas incluso en medio de la muerte y la destrucción. Estas historias comenzaron a despertar algo en mí, no la eliminación del dolor, sino la comprensión de que, a pesar de todo, no estábamos solos. Dijo que la luz parecía el sol, y con los ojos muy abiertos, contó que sintió que alguien lo empujaba hacia un rincón seguro, y de hecho, ese rincón fue el único lugar que no se derrumbó. Cada historia era única, pero había un patrón claro. Dios estaba allí, en medio del fuego, bajo los escombros, en medio de la muerte. Dios protegía, sostenía, preservaba. Poco a poco, escuchar estas historias comenzó a cambiar algo dentro de mí. El dolor no desapareció. La culpa no se esfumó por completo. Pero empecé a ver algo más grande. Comencé a comprender que tal vez, solo tal vez, Dios no lo había causado, pero tampoco nos había abandonado. Un mes después del ataque, reunimos a unas 20 personas que quedábamos de nuestra comunidad original. Decidimos volver a reunirnos. No sería en un edificio, no sería en el mismo lugar, pero lo importante era estar juntos. La primera reunión tuvo lugar en casa de Yusuf. Era arriesgado, pero sentíamos que era necesario. No podíamos permitir que el miedo nos destruyera. No podíamos permitir que el enemigo nos dispersara por completo. Aquella primera reunión fue difícil. Muchos lloramos. Nos abrazamos largamente, sin cantar, sin predicar, solo compartiendo. Cada uno relató su dolor, sus dudas, sus miedos, pero también habló de las señales de Dios, el altar que permanecía en pie, la Biblia abierta, las historias de protección milagrosa. Poco a poco, muy poco a poco, algo cambió en el ambiente de la sala. El dolor seguía ahí, pero empecé a ver algo más, una esperanza tímida, frágil, pero real, como un brote verde que emerge de la tierra arrasada. Decidimos seguir reuniéndonos, pero con cautela. Cada semana en una casa distinta, nunca 2 veces en el mismo sitio, en grupos pequeños, sin llamar la atención. Las semanas se convirtieron en meses, y nuestra comunidad empezó a sanar. No del todo, las cicatrices permanecerían, pero empezamos a resurgir. Retomamos la oración, la adoración, el caminar juntos, y sucedió algo sorprendente. Nuevas personas comenzaron a unirse a nosotros, personas que habían oído hablar del ataque, que habían visto fotos del altar que lo resistió, que querían conocer a un Dios capaz de obrar tales milagros. Entre ellos estaba Hassan. Había formado parte de la turba que nos atacó, pero después del ataque no podía dormir. El peso de lo que había hecho lo consumía. Buscó a uno de nosotros y pidió perdón. «No sé qué me pasó ese día», dijo con los ojos llenos de lágrimas. «Vi a esa gente gritando, me uní a ellos. Tiré piedras, grité odio, y ahora no puedo vivir conmigo mismo. ¿Cómo pueden perdonarme? ¿Cómo puede perdonarme su Dios?»
Fue uno de los momentos más difíciles de mi vida. Mirar a los ojos a alguien que había participado en el ataque que mató a mis amigos. Todo mi ser quería odiarlo, culparlo, vengarme. Pero recordé las palabras de Jesús: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y recordé mi propia vida, cuántas veces había negado mi fe, cómo había vivido con miedo y cobardía, y aún así Dios me perdonó cuando no lo merecía. Con voz temblorosa, respondí: Te perdono, Hassan, y Dios también te perdonará si lo buscas con sinceridad. Esa noche, Hassan entregó su vida a Cristo. Se convirtió en uno de los miembros más comprometidos de nuestra comunidad, y su transformación fue un testimonio vivo de que Dios puede cambiar los corazones, incluso en los lugares más inesperados. La transformación de Hassan se convirtió en un testimonio viviente. Pronto, otros comenzaron a preguntarse: ¿podría Dios cambiar el corazón de un abusador y llevarlo al arrepentimiento y al perdón? ¿Qué más podíamos hacer? Nuestra comunidad comenzó a crecer de nuevo. De 20 personas, pasamos a 30, luego a 40. Llegaron nuevos conversos, pero también regresaron quienes habían huido tras el ataque. Nos apoyamos mutuamente, fortaleciéndonos unos a otros, y surgió una decisión. Debíamos hacer algo significativo. Decidimos regresar al lugar donde se encontraba el templo destruido. No para reconstruirlo físicamente, eso era imposible, sino para recuperar espiritualmente ese lugar. Una noche, mientras la ciudad dormía, fuimos allí. Éramos unos 15, con velas encendidas, Biblias en mano y corazones firmes. El lugar seguía aislado, intacto desde el ataque. El gobierno no había retirado nada. Los escombros permanecían como un involuntario monumento a lo sucedido. Caminamos entre los restos con reverencia, conscientes de que nos encontrábamos en un espacio sagrado, el lugar donde hermanos habían dado su vida, donde Dios había demostrado su fidelidad, donde todo había cambiado. Los restos del altar aún permanecían allí, destruidos por el tiempo y la intemperie, pero visibles, tangibles. Nos reunimos a su alrededor, encendimos nuestras velas y comenzamos a orar. Cantamos himnos antiguos, los mismos que habíamos cantado en ese lugar meses atrás. Nuestras voces sonaban distintas ahora, quebradas, sinceras, llenas de verdad. Yusuf leyó Nehemías y habló del pueblo de Dios que reconstruyó las murallas de Jerusalén, con una mano en la herramienta y la otra en las armas, enfrentando la oposición sin desviarse de su propósito. Dijo: Hermanos, nuestro templo fue destruido, pero ahora nosotros somos el templo. Pueden demoler edificios, pero no pueden destruir la iglesia, porque la iglesia no es un lugar. La iglesia somos nosotros. Sus palabras resonaron entre los escombros y sentí profundamente su verdad. El enemigo había intentado destruirnos, pero había fracasado. Estábamos heridos, traumatizados, pero permanecimos firmes. Así como el altar resistió, nosotros también. Esa noche decidimos: no huiríamos, no guardaríamos silencio. Seguiríamos siendo testigos de Cristo, costara lo que costara, porque habíamos visto su fidelidad. Habíamos experimentado su presencia, y eso nadie nos lo podía arrebatar. Los meses siguientes estuvieron llenos de un trabajo silencioso pero perseverante. No pudimos reconstruir físicamente el templo, pero reconstruimos nuestra comunidad. Nos reuníamos en casas, compartiendo nuestra fe en conversaciones privadas y ayudando a quienes lo necesitaban, fueran cristianos o no. Poco a poco, nuestra influencia creció. Personas que jamás se habrían planteado el cristianismo empezaron a hacer preguntas. La historia del altar que no cayó se extendió, convirtiéndose casi en leyenda. ¿Es cierto?, preguntaban. ¿De verdad el altar permaneció en pie mientras todo se derrumbaba? Yo respondía con sinceridad: sí, lo vi con mis propios ojos, y más aún, vi cómo Dios preservó su palabra. Durante meses después del ataque, odié al hombre que lanzó la bomba. Cada recuerdo de aquel día me llenaba de ira, indignación y un deseo de justicia que parecía imposible. Quería castigo, quería venganza, quería que sintiera el mismo dolor que nosotros. Pero con el tiempo, comprendí algo doloroso, pero a la vez liberador. El odio me aprisionaba. Me mantenía atrapada en el trauma, la ira y el dolor. Cuanto más odiaba, más vivo permanecía dentro de mí, controlando mis pensamientos,
mis sentimientos, mi descanso. Entonces aprendí que perdonar no es justificar el mal, no es olvidar, no es decir que todo está bien. Perdonar es liberarse, es permitir que Dios sane un corazón herido, es elegir no dejar que el pasado robe el futuro. Cuando finalmente le dije a Dios que quería perdonar, sentí una paz profunda, no porque todo hubiera cambiado, sino porque finalmente dejé de cargar con el peso yo sola. El perdón no cambió lo que sucedió, pero me cambió a mí. En cuarto lugar, aprendí que la comunidad sana. Nadie sobrevive solo, ni física, ni espiritual, ni emocionalmente. Las horas llorando juntos, los abrazos silenciosos, las historias compartidas, la oración en grupo, incluso las risas tímidas tras semanas de duelo. Todo esto formó parte de la reconstrucción. No nacimos para cargar con las cicatrices en soledad. Nos necesitamos mutuamente para recordar que aún hay vida, que aún hay esperanza, que aún hay un propósito. Finalmente, aprendí que presenciar la fidelidad de Dios transforma, no solo mi vida, sino también la de quienes me rodean. Hassan se convirtió en un ejemplo viviente de que Dios puede cambiar los corazones. Las historias de protección milagrosa fortalecieron la fe de los sobrevivientes, y nuestra decisión de regresar al sitio del templo destruido, para proclamar que ahora nosotros éramos el templo, demostró que nada puede destruir lo que Dios ha construido. La fe no es una garantía de que no ocurrirá nada malo, es la certeza de que, incluso en el peor de los casos, Dios permanece. Han pasado 3 años desde aquel domingo de fuego. Mi cuerpo aún lleva cicatrices, mi alma aún siente dolor, pero hoy puedo decir, Dios es fiel, no porque seamos especiales, no porque lo merezcamos, sino porque Él lo es. Y esta fidelidad, silenciosa, constante y a menudo invisible, nos sostiene. Nos permite seguir adelante, nos permite amar, nos permite perdonar, nos permite vivir a pesar de todo. Y si hay algo que quiero que recuerden de aquí, es esto. Incluso en el fuego, incluso en la destrucción, incluso en la pérdida, Dios está presente. Él está ahí, Él es real y Él es suficiente. Albergaba un odio tan profundo que parecía consumirme por dentro. Cada recuerdo de aquel ataque reavivaba la ira y el deseo de justicia, o quizá de venganza. Imaginaba a aquel hombre sintiendo, aunque solo fuera por un instante, el dolor que había causado. Pero comprendí que ese odio me estaba envenenando, robándome la paz que tanto necesitaba. Era como beber veneno esperando que el otro muriera. Un día, me arrodillé en silencio y le dije a Dios, Señor, ayúdame a perdonar. No porque Él lo merezca, sino porque necesito vivir. El perdón no llegó de repente. Fue un camino largo y difícil. Incluso hoy, hay momentos en que debo elegir perdonar de nuevo. Pero con cada decisión, siento un poco más de libertad, un poco más de paz. Perdonar no significa estar de acuerdo con lo sucedido, ni ignorar el dolor, ni confiar ciegamente en quien te lastimó. Significa encomendar la justicia a Dios y decidir no dejar que el odio gobierne tu vida. Significa caminar con ligereza a pesar de las heridas. También aprendí que el propósito puede nacer del dolor. No creo que Dios cause tragedias para darnos lecciones. El mal al que nos enfrentamos es real, humano, fruto de corazones rotos y de un mundo marcado por el pecado. Pero aprendí que Él puede transformar lo que el enemigo planeó destruir en algo redentor. Puede transformar ruinas en señales de esperanza, lágrimas en crecimiento y destrucción en una comunidad fortalecida. Lo que parecía un final se convirtió en un nuevo comienzo. Hoy, nuestra comunidad es más grande y vibrante que nunca. Nuevos hermanos y hermanas en ciudades que antes no tenían presencia cristiana han escuchado la historia del altar que no cayó, de la fidelidad de Dios en medio de la tragedia, y han decidido seguir a Cristo. El enemigo intentó extinguirnos, pero solo logró que nuestra luz brillara aún más. No puedo explicar ni racionalizar completamente el dolor, pero puedo afirmar, Dios no desperdicia nada, ni siquiera nuestro dolor más profundo. También aprendí que la comunidad es esencial. Nadie supera estas tormentas solo. Lo intenté y casi me derrumbé. Necesitamos personas que oren con nosotros cuando nos faltan las palabras, que lloren con nosotros cuando la carga es insoportable, que nos sostengan cuando nuestras fuerzas flaquean.
Necesitamos hermanos y hermanas que nos recuerden quiénes somos, las promesas de Dios, cuando todo dentro de nosotros parece desmoronarse. La soledad es una trampa. Fuimos creados para vivir juntos, para fortalecernos y apoyarnos mutuamente. Finalmente, aprendí que la verdadera esperanza no consiste en ignorar el dolor ni en fingir que todo está bien. La esperanza es una decisión radical de confiar en Dios, incluso cuando todo parece perdido. Es mirar las ruinas y decir, todavía creo, todavía confío, todavía sigo. Es elegir la fe cuando el corazón quiere rendirse. Es aferrarse a la mano de Dios incluso en los días más oscuros. Es elegir obedecer cuando no entendemos. Es elegir amar cuando odiar sería más fácil. Esa es la esperanza que el mundo no puede ofrecer y que ninguna circunstancia puede arrebatarte. Hermano, hermana, no sé qué prueba estás enfrentando hoy. Quizás sea una enfermedad que poco a poco te roba las fuerzas. Quizás sea persecución por tu fe. Quizás sea una pérdida que parece insoportable. Quizás sea una soledad que nadie nota. O un trauma que no puedes superar. Quizás sea una pregunta sin respuesta que te atormenta noche tras noche. Pase lo que pase, quiero que sepan esto. El mismo Dios que me levantó de entre los escombros, que mantuvo el altar en pie, que preservó su palabra incluso en medio de la explosión, está con ustedes ahora. No prometió librarnos de la tormenta, pero prometió acompañarnos en ella. No prometió que no habría fuego, pero garantizó que, al atravesarla, no seríamos consumidos. No prometió la ausencia de dolor, pero nos aseguró que el dolor jamás tendría la última palabra. Hoy, nuestra pequeña comunidad sigue viva. No tenemos un gran templo, pero nos reunimos en hogares humildes, en lugares discretos. No podemos adorar abiertamente, pero tenemos fe, tenemos alegría, tenemos compañerismo. Hay una fuerza silenciosa que nos une, y cada encuentro nos recuerda que Dios permanece con nosotros, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece perdido. Una noche, decidimos regresar al lugar donde se alzaba el templo destruido. El sitio seguía aislado, sus ruinas intactas desde el ataque, como un monumento involuntario a la tragedia. Caminamos entre los escombros con reverencia, sintiendo que pisábamos tierra sagrada. Allí, Dios había demostrado su fidelidad. Allí, todo había cambiado. El altar se había derrumbado, pero los fragmentos aún permanecían allí, y nos reunimos a su alrededor, encendiendo velas, cantando himnos antiguos, con voces más quebradas, más sinceras, más reales. Yusuf leyó Nehemías y nos recordó cómo el pueblo de Dios reconstruyó las murallas de Jerusalén con una mano y las defendió con la otra. Habló de perseverancia, de cumplir la voluntad de Dios incluso ante la oposición. Y dijo, nuestro templo fue destruido, pero nosotros somos el templo. Pueden derribar muros, pero no pueden destruir la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Sus palabras resonaron entre los escombros, y supe en ese momento que tenía razón. El enemigo intentó aniquilarnos, pero fracasó. Estábamos heridos, traumatizados, pero permanecimos firmes. Así como aquel altar resistió, nosotros también. Decidimos no huir, no callar, seguir siendo testigos de Cristo, costara lo que costara, porque vimos su fidelidad y experimentamos su presencia. En los meses siguientes, reconstruimos nuestra comunidad, en silencio, con cuidado, pero con determinación. No podíamos erigir un templo físico, pero estábamos reconstruyendo algo aún más precioso, la iglesia viva, formada por corazones que se niegan a ser destruidos. Nos reuníamos en casas, en sencillas tertulias, donde compartíamos nuestra fe en conversaciones íntimas y sinceras. Ayudábamos a los necesitados, fueran cristianos o no, sin esperar reconocimiento. Y poco a poco, muy lentamente, nuestra influencia comenzó a extenderse. Personas que nunca se habían planteado el cristianismo empezaron a preguntar, por curiosidad. La historia del altar que resistió la destrucción se convirtió casi en una leyenda en nuestra ciudad. ¿Es cierto?, me preguntaron. ¿De verdad el altar permaneció en pie mientras todo a su alrededor se derrumbaba? Y yo respondería con sinceridad, sí, lo vi con mis propios ojos. Y más aún, vi cómo Dios mantuvo viva su palabra entre nosotros. Dios nos preservó, no porque fuéramos especiales, sino porque es fiel. Han pasado 3 años desde aquel domingo de fuego. 3 años que parecieron décadas.
Mi cuerpo aún conserva cicatrices físicas, marcas en la espalda, pérdida de audición en el oído izquierdo, reacciones inesperadas a los ruidos fuertes, pero las heridas más profundas están en mi alma. Hay noches en que todavía sueño con la explosión, veo rostros que ya no están, oigo voces que jamás olvidaré y me despierto sudando, con el corazón acelerado, preguntándome por qué sobreviví mientras otros no. No tengo todas las respuestas y probablemente nunca las tendré, pero he aprendido lecciones que solo se pueden obtener a través del dolor y la perseverancia, y quiero compartirlas contigo, no como alguien que lo sabe todo, sino como un hermano que aún está aprendiendo. Primero, la fe no nos protege del sufrimiento. Esto es crucial. A menudo escuchamos mensajes que prometen: si tienes suficiente fe, Dios te protegerá de todo. Si oras lo suficiente, todo saldrá bien. Estas ideas son peligrosas. Preparan a las personas para una fe que no puede resistir las verdaderas tormentas de la vida. La verdad es esta: seguir a Jesús no nos hace inmunes al dolor. Él camina con nosotros a través de él. Miren a los discípulos. Casi todos murieron como mártires. Miren a los primeros cristianos, arrojados a los leones, quemados, crucificados. Miren a Jesús, traicionado, golpeado, crucificado. Si ellos sufrieron, ¿por qué esperaríamos nosotros librarnos? La fe no es un escudo que nos protege del sufrimiento. Es un ancla que nos mantiene firmes en medio de la tormenta. Es la certeza de que, por muy fuerte que sea el viento, no estás solo. Dios está a tu lado, apoyándote, fortaleciéndote y guiándote en cada paso. Segundo, Dios habla en silencio. Antes del ataque, oré esperando señales claras, respuestas inmediatas, milagros evidentes. Al no suceder nada pensé que no me escuchaba, pero aprendí que Dios a veces se comunica de otra manera, a través de su presencia silenciosa. No siempre explica, no siempre interviene como esperamos, no siempre responde a nuestras preguntas, pero está ahí, siempre. Y a menudo, su silencio es la lección misma. Confiar sin comprender. Aprender a confiar sin comprender nos enseña que la fe no consiste en tener todas las respuestas. Se trata de seguir adelante, incluso cuando desconocemos el futuro. Se trata de descansar en la paz de saber que Dios tiene el control, incluso cuando la vida parece caótica. Esta paz no borra el dolor, pero nos da la fuerza para soportarlo. No responde a todas las preguntas, pero nos ayuda a vivir con la incertidumbre. Tercero, aprendí que el perdón es más para nosotros mismos que para quien nos hirió. En los meses posteriores al atentado, mi corazón se llenó de odio. Odiaba profundamente al hombre que lanzó la bomba. Soñaba con justicia, soñaba con venganza, soñaba con que sintiera al menos una parte del dolor que nos causó. Este odio me consumió, transformándome en alguien que no quería ser. Me robó la paz que tanto necesitaba. Era como beber veneno esperando que el otro muriera. Un día, arrodillada en oración, le pedí a Dios que me ayudara a perdonar. No porque lo mereciera, no porque lo que hizo estuviera bien, sino porque necesitaba ser libre. Necesitaba liberarme de ese odio antes de que me destruyera por completo. El perdón no llegó de inmediato. Fue un proceso, y aún lo es. Hay días en que necesito elegir perdonar de nuevo, pero cada vez que lo hago, siento un poco más de libertad, un poco más de paz. Perdonar no significa que lo que pasó estuviera bien, ni que no hubiera consecuencias, ni que confiemos en la persona que nos lastimó. Significa elegir no dejar que el odio gobierne nuestras vidas. Significa poner la justicia en manos de Dios y seguir adelante en libertad. Cuarto, aprendí que el propósito puede nacer del dolor. No creo que Dios cause el mal, ni que cree tragedias para darnos lecciones. La maldad, la injusticia y el pecado de este mundo son fruto de corazones corrompidos. Pero creo con todo mi corazón que Dios puede transformar aquello que el enemigo quiso usar para destruirnos en algo redentor. Él puede sacar belleza del sufrimiento. Las cenizas se convierten en flores. El duelo se transforma en alegría. El espíritu afligido se convierte en alabanza. Hoy, nuestra comunidad es más fuerte que antes del ataque. Hoy, tenemos cristianos en lugares donde antes no los había. Hoy, la gente conoce a Jesús porque oyeron hablar del altar que permaneció en pie. El enemigo intentó extinguirnos, pero solo logró que nuestra luz brillara aún más.
No puedo explicar cómo sucede esto. No puedo racionalizar el dolor. No puedo decir que todo sucede por una razón sin minimizar el sufrimiento real de personas reales. Pero puedo afirmar una cosa. Dios no desperdicia nada, ni siquiera nuestro dolor más profundo. Quinto, aprendí que la comunidad es esencial. No se atraviesa este tipo de dolor solo. Lo intenté y casi me destruyo. Necesitamos hermanos y hermanas con quienes orar cuando nos quedamos sin palabras, con quienes llorar cuando el dolor es insoportable, que nos apoyen cuando nuestras fuerzas flaquean. Necesitamos personas que nos recuerden quiénes somos cuando el trauma nos hace olvidar, que nos recuerden las promesas de Dios cuando la oscuridad parece vencernos, que nos apoyen en las caídas y celebren con nosotros cada pequeña victoria. Si te sientes solo, busca una comunidad. Sé que es difícil, sé que te sientes vulnerable, sé que has sufrido antes, pero el aislamiento es una trampa del enemigo. Fuimos creados para vivir juntos. Nos necesitamos mutuamente. Sexto, aprendí que la esperanza no es un optimismo barato. La verdadera esperanza no ignora el dolor, no finge que todo está bien cuando no lo está, no muestra sonrisas falsas ante un corazón roto. La verdadera esperanza no es un optimismo barato. Es la decisión radical de creer que Dios tiene la última palabra, sin importar lo que vean tus ojos. Es estar de pie en medio de las ruinas y decir, sigo creyendo, sigo confiando, sigo siguiendo. Es elegir la fe cuando tus sentimientos te dicen lo contrario. Es elegir la obediencia incluso sin comprender. Es elegir el amor cuando el odio sería más fácil. Esta es la clase de esperanza que el mundo no puede darte y que las circunstancias jamás podrán arrebatarte. Hermano, hermana, no sé qué prueba estás atravesando hoy. Quizás sea una enfermedad que te roba la vida lentamente. Quizás sea persecución por tu fe. Quizás sea una pérdida insoportable. Quizás sea una soledad invisible. Quizás sea un trauma que parece imposible de superar. Quizás sea una pregunta sin respuesta que insiste en atormentarte. Sea lo que sea, quiero que sepas esto. El mismo Dios que me levantó de entre los escombros, que mantuvo en pie ese altar, que preservó su palabra en medio de la explosión, está contigo ahora. No prometió librarte de la tormenta. Prometió estar contigo en ella. No prometió que no atravesarías el fuego, pero prometió que, al hacerlo, no te quemarías. No prometió la ausencia de dolor, pero garantizó que el dolor no tendría la última palabra. Hoy, nuestra pequeña comunidad aún se reúne. No tenemos un edificio hermoso. Nos reunimos en casas humildes, en lugares discretos. No tenemos plena libertad para adorar públicamente. Seguimos viviendo con cautela y cuidado, pero tenemos alegría, tenemos fe, tenemos un testimonio que no puede ser silenciado, porque hemos visto la fidelidad de Dios, hemos experimentado su presencia, algo más real que cualquier circunstancia. El altar físico ya no existe, fue retirado hace mucho tiempo, pero el altar espiritual permanece. Cada vez que nos reunimos, recordamos a Samuel y a los demás que dieron su vida. Recordamos cómo Dios nos protegió. Recordamos que su palabra perdura para siempre. Y ese trozo de madera que guardo en casa, un fragmento del altar original, es mi recordatorio diario. Cuando el miedo me susurra que me rinda, lo busco a Él. Cuando la duda insiste en que Dios no está presente, lo toco. Cuando el dolor amenaza con ahogarme, me aferro a Él. Y recuerdo, si Dios preservó ese altar en medio del fuego, también me preservará a mí. Quiero hacer algo ahora mismo. Quiero orar contigo, donde quiera que estés. No importa la hora, el lugar, ni lo mal que te sientas. Cierra los ojos conmigo, respira hondo y escucha estas palabras con todo tu ser, con el corazón. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te presento a cada persona que lee estas palabras. Tú conoces sus batallas, ves cada lágrima, conoces cada pensamiento atormentador. Recuérdales, Señor, que no están solos, que estás presente en medio de ellos, sosteniéndolos de la mano. Fortalece su fe cuando flaquee. Mantén viva su esperanza cuando se desvanezca. Sana las heridas invisibles, aquellas que nadie más ve. Esto les recuerda que su historia no termina en dolor. Tú eres el Dios de la resurrección. Lo que ha muerto en sus vidas puede volver a vivir. Las ruinas pueden reconstruirse. El altar que el enemigo intentó destruir puede permanecer en pie.
porque tú eres más grande que cualquier explosión, cualquier ataque, cualquier dolor. La verdadera esperanza no es un optimismo barato, es la decisión radical de creer que Dios tiene la última palabra, sin importar lo que vean tus ojos. Es estar de pie en medio de las ruinas y decir, sigo creyendo, sigo confiando, sigo siguiendo. Es elegir la fe cuando tus sentimientos te dicen lo contrario. Es elegir la obediencia incluso sin comprender. Es elegir el amor cuando el odio sería más fácil. Esta es la clase de esperanza que el mundo no puede darte y que las circunstancias jamás podrán arrebatarte. Hermano, hermana, no sé qué prueba estás atravesando hoy. Quizás sea una enfermedad que te roba la vida lentamente. Quizás sea persecución por tu fe. Quizás sea una pérdida insoportable. Quizás sea una soledad invisible. Quizás sea un trauma que parece imposible de superar. Quizás sea una pregunta sin respuesta que insiste en atormentarte. Sea lo que sea, quiero que sepas esto. El mismo Dios que me levantó de entre los escombros, que mantuvo en pie ese altar, que preservó su palabra en medio de la explosión, está contigo ahora. No prometió librarte de la tormenta. Prometió estar contigo en ella. No prometió que no atravesarías el fuego, pero prometió que al hacerlo, no te quemarías. No prometió la ausencia de dolor, pero garantizó que el dolor no tendría la última palabra. Hoy, nuestra pequeña comunidad aún se reúne. No tenemos un edificio hermoso. Nos reunimos en casas humildes, en lugares discretos. No tenemos plena libertad para adorar públicamente. Seguimos viviendo con cautela y cuidado, pero tenemos alegría, tenemos fe, tenemos un testimonio que no puede ser silenciado, porque hemos visto la fidelidad de Dios, hemos experimentado su presencia, algo más real que cualquier circunstancia. El altar físico ya no existe, fue retirado hace mucho tiempo, pero el altar espiritual permanece. Cada vez que nos reunimos, recordamos a Samuel y a los demás que dieron su vida. Recordamos cómo Dios nos protegió. Recordamos que su palabra perdura para siempre. Y ese trozo de madera que guardo en casa, un fragmento del altar original, es mi recordatorio diario. Cuando el miedo me susurra que me rinda, lo busco a Él. Cuando la duda insiste en que Dios no está presente, lo toco. Cuando el dolor amenaza con ahogarme, me aferro a Él. Y recuerdo, si Dios preservó ese altar en medio del fuego, también me preservará a mí. Quiero orar contigo ahora, donde quiera que estés. No importa la hora, el lugar, ni lo mal que te sientas. Cierra los ojos conmigo, respira hondo y escucha estas palabras con todo tu ser, con el corazón. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te presento a cada persona que lee estas palabras. Tú conoces sus batallas, ves cada lágrima, conoces cada pensamiento atormentador. Recuérdales, Señor, que no están solos, que estás presente en medio de ellos, sosteniéndolos de la mano. Fortalece su fe cuando flaquee. Mantén viva su esperanza cuando se desvanezca. Sana las heridas invisibles, aquellas que nadie más ve. Dales paz esta noche, dales descanso, dales esperanza, y mañana dales fuerza para un paso más. Solo uno, y luego otro, hasta que un día miren atrás y vean lo lejos que los has guiado. Amén. Hermano, hermana, si esta historia te conmovió, no te la guardes, compártela. Alguien en tu vida necesita saber que la fe puede sobrevivir a la explosión. Alguien necesita saber que el altar de Dios no puede ser destruido, por más violento que sea el ataque. Y si te sientes inspirado, ora. Ora por los cristianos perseguidos en todo el mundo, en Pakistán, Afganistán, Nigeria, Corea del Norte, Irán, Somalia, en todos los lugares donde seguir a Jesús puede costar todo. Ora por los encarcelados por su fe, por los que han perdido a sus familias, por los que sufren tortura, por los niños que crecen con miedo, por las madres que esconden sus Biblias, por los padres que oran en silencio para que sus hijos no sean descubiertos. Oren y si pueden, actúen. Apoyen a las organizaciones que ayudan a la iglesia perseguida. Sean la voz de los que no tienen voz. No olviden a sus hermanos y hermanas que sufren.
Por muy oscura que parezca su noche, hermano o hermana, el amanecer llegará, y cuando llegue, se darán cuenta de que Dios nunca los ha abandonado, ni por un segundo, ni cuando atravesaron las aguas, ni el fuego, ni cuando todo se derrumbó a su alrededor. Él estuvo allí, Él está allí, Él estará allí. Que el Dios de toda esperanza te llene de paz, que su presencia sea más real para ti que tu dolor. Y cuando recuerdes este tiempo tormentoso, que puedas decir, como yo, atravesé el fuego, pero no me quemé, porque Él estaba conmigo, el altar no cayó, y tú tampoco caerás, ni hoy, ni mañana, ni nunca, porque el mismo Dios que preservó ese altar, te preserva a ti, y su palabra sobre tu vida permanece firme. Cuando atravieses el fuego, no te quemarás, ni la llama te consumirá. Esa es su promesa, y Él es fiel. Señor Jesús, fortalece a cada persona que ha llegado hasta aquí. Me han acompañado en este doloroso testimonio. Han llorado con nosotros. Han sentido nuestro dolor. Ahora te pido que les des tu paz. Recuérdales hoy que no caminan solos, que tú vas delante de ellos preparando el camino, que caminas a su lado tomándolos de la mano y que los cuidas, protegiéndolos de ataques que ni siquiera pueden ver, que vuestro altar interior, vuestra fe, permanezca firme, sin importar las adversidades, que vuestra palabra en vuestros corazones no se silencie, que vuestra presencia en vuestras vidas no se niegue. En vuestro poderoso nombre, el nombre sobre todo nombre, el nombre que hace temblar el infierno y resonar el cielo. Oramos. Amén. Un testimonio que no puede ser silenciado, porque hemos visto la fidelidad de Dios. Hemos experimentado su presencia, y esto es más real que cualquier circunstancia. El altar físico ya no existe. Fue retirado hace mucho tiempo, pero el altar espiritual permanece. Cada vez que nos reunimos recordamos. Recordamos a Samuel y a los demás que dieron su vida. Recordamos cómo Dios nos protegió. Recordamos que su palabra perdura para siempre. Y ese trozo de madera que guardo en casa, un fragmento del altar original, es mi recordatorio diario. Cuando el miedo me susurra que me rinda, lo busco a Él. Cuando la duda insiste en que Dios no está ahí, lo toco. Cuando el dolor amenaza con ahogarme, me aferro a Él. Y recuerdo, si Dios preservó ese altar en medio del fuego, también me preservará a mí. Quiero hacer algo ahora mismo. Quiero orar contigo, donde quiera que estés. No importa la hora, el lugar, ni lo mal que te sientas. Cierra los ojos conmigo, respira hondo y escucha estas palabras no solo con los oídos, sino con todo tu ser, con el corazón. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te presento a cada persona que lee estas palabras. No sé qué batalla enfrentan, pero tú sí. No sé qué dolor cargan, pero tú ves cada lágrima. No sé qué pregunta los atormenta, pero tú conoces cada pensamiento. Recuérdales ahora que no están solos, que estás presente en medio de ellos, sosteniéndolos de la mano. Fortalece su fe cuando flaquee. Mantén viva su esperanza cuando se desvanezca. Sana las heridas invisibles, aquellas que nadie más ve. Recuérdales que su historia no termina en dolor, que tú eres el Dios de la resurrección, que lo que ha muerto en sus vidas puede volver a vivir, que las ruinas pueden reconstruirse, que el altar que el enemigo intentó destruir puede permanecer en pie, porque tú eres más grande que cualquier explosión, ataque o dolor. Concédeles paz esta noche, descanso, esperanza, y mañana, fuerza para un paso más, solo uno, y luego otro, hasta que un día miren atrás y vean hasta dónde los has guiado. Amén. Hermano, hermana, si esta historia te conmovió, no te la guardes. Compártela. Alguien en tu vida necesita saber que la fe puede sobrevivir a la explosión. Alguien necesita saber que el altar de Dios no puede ser destruido, por más violento que sea el ataque. Y si te sientes inspirado, ora. Ora por los cristianos perseguidos en todo el mundo, en Pakistán, Afganistán, Nigeria, Corea del Norte, Irán, Somalia, en todos los lugares donde seguir a Jesús puede costar todo. Oren por quienes están encarcelados por su fe, por quienes han perdido a sus familias, por quienes sufren tortura, por los niños que crecen con miedo, por las madres que esconden sus Biblias, por los padres que oran en silencio para que sus hijos no sean descubiertos. Oren y si pueden, actúen.
Apoyen a las organizaciones que ayudan a la iglesia perseguida. Sean la voz de quienes no la tienen. Por muy oscura que parezca tu noche, hermano o hermana, el amanecer llegará. Y cuando llegue, te darás cuenta de que Dios nunca te ha abandonado, ni por un segundo, ni cuando atravesaste las aguas, ni el fuego, ni cuando todo se derrumbó a tu alrededor. Él estuvo ahí, Él está ahí, Él estará ahí. Que el Dios de toda esperanza te llene de paz, que su presencia sea más real para ti que tu dolor. Y cuando recuerdes este tiempo tormentoso, que puedas decir, como yo, atravesé el fuego, pero no me quemé, porque Él estaba conmigo. El altar no cayó, y tú tampoco caerás, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Porque el mismo Dios que preservó ese altar te preserva a ti, y su palabra sobre tu vida permanece firme. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te consumirá. Esa es su promesa, y Él es fiel. Señor Jesús, fortalece a cada persona que ha llegado hasta aquí. Me han acompañado en este doloroso testimonio. Han llorado con nosotros, han sentido nuestro dolor. Ahora te pido que les des tu paz. Recuérdales que no caminan solos, que tú vas delante de ellos preparando el camino, que caminas a su lado tomándolos de la mano, que los cuidas, protegiéndolos de ataques invisibles, que vuestro altar interior, vuestra fe, permanezca firme, sin importar las adversidades, que vuestra palabra en vuestros corazones no se silencie, que vuestra presencia en vuestras vidas no se niegue. En vuestro poderoso nombre, el nombre sobre todo nombre, el nombre que hace temblar el infierno y resonar el cielo. Oramos. Amén. El altar físico ya no existe, fue retirado hace mucho tiempo, pero el altar espiritual permanece.